Este es el padre Donatello, franciscano de las catacumbas de Palermo. Vamos a seguir sus pasos. Va a ser nuestro guía en un viaje auténtico al purgatorio. Les aseguro que esta noche vamos a conocer uno de los lugares más tenebrosos del planeta Tierra. Buenas noches y bienvenidos a la nave del misterio. De verdad que uno a veces no sabe cómo elegir los temas que componen cada programa. El azar tiene mucho que ver, las investigaciones que se finalizan en cierto momento y no en otro. Pero es verdad, el de esta noche es un programa especialmente oscuro y especialmente tenebroso. La intención de Cuarto Milenio siempre es aprender, contar cosas nuevas, pero esta madrugada va a ser difícil en algún aspecto, pero siempre interesante. Yo no quiero más que decirles que este lugar merece mucho la pena, hay que verlo, aunque verlo sea acercarse al espejo crudo de la muerte. Pocos sitios, pocos enclaves como estas catacumbas. Es de esos temas en los que no se pueden añadir más palabras. Hay que verlo. Vamos a iniciar el viaje. El padre Donatello, como si fuera Caronte en un viaje al más allá, es nuestro guía. A 15 metros de profundidad, bajo la bulliciosa ciudad de Palermo, descansan 8.000 cuerpos embalsamados, custodios de esta puerta subterránea al más allá. Una congregación de al menos 35 monjes capuchinos velan por ellos en la superficie desde hace 400 años. Colgadas en 2 alturas, reciben al visitante con las grotescas expresiones que les dejó la muerte. Algunas son plácidas, otras no. Aquí dentro, en este museo del horror, solo se respira una cosa: la muerte. Ahora nos hallamos en la catacumba de los frailes capuchinos, en la gran catacumba. Es este un sepulcro singular, sugerente y característico, porque nos encontramos debajo de la iglesia y del convento de los frailes capuchinos. Esta catacumba encierra unos 8.000 cadáveres, de los cuales los primeros fueron sepultados aquí a finales del siglo XVI, siendo el primero de ellos el de Fray Silvestro da Gubbio, un fraile capuchino que, fallecido durante un peregrinaje en Palermo, ciudad a la que había llegado procedente de Umbría, fue enterrado aquí en esta catacumba. ¿Por qué fue enterrado aquí? Pues porque los cementerios no existían aún. Los monjes, al igual que todos los pobres, se llevaban a una fosa común. Pero no era esta, la verdad, una sepultura digna. Fray Donatello tiene las llaves de la cripta del monasterio de los franciscanos de Palermo. Vive prácticamente aquí abajo desde hace 30 años. Da misa 2 veces al día y hace las veces de guía. La mayoría de estos cuerpos pertenecen al siglo XVIII, cuando la peste también diezmó a la población de Sicilia. Familias enteras descansan aquí, padres e hijos que fallecieron juntos. Este panteón de bebés pertenece a las familias ricas de Palermo. Aquellos que podían pagarse un nicho evitaron la fosa común y así el destierro del olvido. Como este apartado dedicado a los religiosos de alto rango de la ciudad. Los familiares acudían a menudo a recordarlos y a hablar con ellos. El hedor debía ser insoportable. El secreto del buen estado de conservación de las momias se encierra en 8 criptas, como esta, que son selladas mientras la humedad y la temperatura actúan sobre el cuerpo. Precisamente en este colador se secaban, lavaban y deshidrataban los cadáveres recién llegados. Unos 7 u 8 se colocaban alrededor de esta rejilla de creta, sentados o tumbados en esta pequeña celda o colador, en esta habitación, cerrándose las puertas luego herméticamente. La toba del lugar y la temperatura posibilitarían dicha deshidratación. El cuerpo se deshidrataba, lavaba y secaba. Después,
había un colador a donde iban. La máxima atracción de este circo de la muerte corresponde al cuerpo de Rosalía Lombardo, una niña palermitana que sería momificada con una técnica desconocida. Contemplarla de cerca sobrecoge el alma. Fue el último cuerpo aquí recluido. Desde 1920 no entró ningún otro. Una niña de Palermo, hija de un general de dicha ciudad, falleció a los 2 años de edad por una enfermedad desconocida por ese entonces, una enfermedad intestinal. Sus padres la trajeron aquí y la mandaron embalsamar por el doctor Solafia. El doctor Solafia ya había embalsamado al vicecónsul americano. Muy pocos lo saben, y dicha conservación fue todo un éxito en el año 1911. Por lo tanto, trató y conservó a la niña, utilizando fármacos e inyecciones de productos químicos cuya naturaleza no dio nunca a conocer. Dicen que el padre, al regreso de sus largos viajes, pasaba horas observando el cuerpo incorrupto de su pequeña, hablando a solas con ella tras la cancela. Durante generaciones, los familiares vinieron a ponerle flores. Han pasado 80 años y los frailes franciscanos hace tiempo que no reciben a nadie preguntando por ella. La niña, pues, falleció a la tierna edad de 2 años, hundiendo a sus padres en la desesperación. De hecho, su padre enloqueció. La niña murió en 1920 y su padre falleció unos pocos años después, por el dolor y el gran sufrimiento. Guiados por Caronte, durante horas, entre las galerías de este extraño lugar, aparece la inevitable pregunta una y otra vez. La misma que alcanza a traición a aquellos que osaron entrar en vano. Y es que, en este viaje, del que se teme no regresar jamás, hay solo una respuesta. No somos absolutamente nada. Pocos espejos de la muerte como este, ¿verdad? Las catacumbas de Palermo, ahí las tienen. Impresionan y sorprenden a partes iguales. Yo no sé cuáles eran las sensaciones, las imagino, de nuestro compañero, de Luis Álvarez, que ha estado delante de estas momias. ¿Por qué tantas? ¿Por qué todas juntas? ¿Por qué se pueden ver? ¿Qué perseguían estos religiosos al mostrarlas de esa forma tan descarnada? ¿Hay momias o otras son solo calaveras? ¿Por qué niños? Tantas preguntas. Luis Álvarez, buenas noches. Buenas noches, Iker. Pues, ¿qué se sentía ahí, compañero? Pues se podrá imaginar la audiencia que se siente al bajar por unas escaleras que te llevan hasta el subsuelo de Palermo y te encuentras en un ambiente húmedo, pero sobre todo con un olor que se te impregna en la ropa y que tarda en quitarse horas. De hecho, tuvimos que echar a lavar toda la ropa que llevábamos en el equipo. ¿Qué se puede sentir cuando, por ejemplo, estamos viendo a este religioso con unas muecas, en este caso quizá no demasiado descompuesta, pero fíjate, me comentaba el fraile que nos llevó por todos los corredores que hay una cosa curiosa, que él es una creencia personal que tenía, y es que así has vivido, así ha sido tu vida, así será tu mueca de muerte. Por eso, bueno, pues quizá esta no, pero hay otra serie de momias que tienen un gesto desencajado, unas caras de verdad grotescas, ¿no? Que te enfrentan un poco casi con lo que somos o con lo que vamos a ser, ¿no? Que yo creo que es quizá la clave de todo este museo. Desde luego, Luis, que pocos viajes tan tenebrosos, tan impactantes, pero dentro de esta historia tan fuerte, pues hay unos códigos y unas cosas de las que podemos aprender, como siempre. Y para eso, dos buenos amigos. A uno ya lo conocen, director de la revista de Arqueología. Y uno de sus primeros libros, magnífico, por cierto, era El Valle de las Momias de Oro. Pero como vemos, no todo se reduce al mundo de Egipto, aunque es lo más conocido. Hay muchas más cosas. Y queremos saberlas con él. Nacho Ares, buenas noches. Buenas noches, Iker. ¿Qué tal? Bueno, yo creo que esto es muy extraño, ¿no? Porque ¿por qué unos religiosos muestran de esta forma tan descarnada? Vemos algunas imágenes que parecen el último grito del difunto. ¿Por qué se hacía esto? ¿Había alguna especie de plan preconcebido? ¿Había que mostrar algo realmente o no? Es difícil de decir. Hoy quizás nos enfrentamos a una atracción más turística, ¿no? Incluso
tengo entendido que los propios habitantes de Palermo, ellos no se acercan a conocer esto, que en definitiva no es más que un cementerio, no hay que olvidar eso. En definitiva es un cementerio que, al igual que hoy nosotros no vamos por turismo a estos sitios, los religiosos han dado la vuelta quizás por el morbo que tiene el enfrentarse y también el choque cultural que a nosotros como seres humanos nos hace conocer tan de cerca el último estadio físico de nuestro cuerpo una vez que hayamos trascendido al mundo de la muerte. Yo creo que es la mejor lección que podemos aprender de este museo del horror, también me atrevería a llamarlo como lo habéis denominado aquí. Y luego, Nacho, otra cosa importante, que es que, como tú muy bien has escrito y has investigado, las momias, el concepto momia, nos lleva como a los inicios remotos de la humanidad. Claro, hay momias hasta ahora mismo, se siguen momificando cuerpos, y si quieres luego debatimos cómo se hacen, si conscientemente, si de forma natural. Nos acompaña otro buen amigo, David Sentinella, escribió otro libro imprescindible, se llamaba Inmortales, la memoria del tiempo. Descubrí algunas claves de estas otras momias también, quizá más desconocidas, pero vaya si impactan. Mucha gente, desde luego, esta noche no va a poder olvidarlas. David, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Oye, este lugar, ¿qué sentido tenía realmente? Porque yo he estado en algún otro, por ejemplo en las catacumbas de los capuchinos de Roma, y aquí recordamos, era todo hueso, puro hueso, creaciones de huesos, y era un poco el espejo de decir, mira, cristiano, lo que ocurrirá dentro de un tiempo. No seas vanidoso, no seas orgulloso, porque al final vas a acabar como uno de estos. Era un poco lo que se perseguía. ¿Tú qué crees que se perseguía en este lugar que supera cualquier otro en el mundo? Yo creo, ¿no? 8.000 momias, sí. Será la mayor concentración del planeta Tierra, quizá, de momias. Para ser exactos, son 8.000 cuerpos. De los 8.000 cuerpos, no todos son momias. se considera que alrededor de unos 850 son lo que podríamos denominar como momias, es decir, que tienen fragmentos de carne seca o tienen todo el cuero cabelludo, la piel, o sea, todo lo que es el cuerpo, ¿no? De esas 850 hay parte que pueden ser de modificación natural, espontánea, por las condiciones medioambientales de las catacumbas, y otras pues sí que padecieron ese proceso artificial, esa intencionalidad, como antes estaba hablando el fraile sobre la niña de Rosalía Lombardo. Sí, que parece recién dormida, Sí, totalmente. Con 2 años de edad, nació en 1818 y falleció en 1920. 2 años exactamente, y de hecho es el último cuerpo que entró allí, ¿no? Pues todo se descubre de una manera casual. Resulta que ellos van enterrando, los monjes capuchinos van enterrando en una fosa, en una cripta, van enterrando a sus hermanos que van falleciendo, y llega un momento en el que eso se les queda pequeño y se plantean unas obras de ampliación. Y ahí fue cuando descubren pues que los cuerpos que habían estado allí del resto de los hermanos pues se habían mantenido pues prácticamente igual que en los últimos 25 o 30 años desde que la orden llegó allí, y que bueno, los cuerpos estaban intactos. Ahí ya se plantean las condiciones, o sea, el por qué eso sucede, y bueno, pues a medida que iban ampliando esas galerías, que además hay muchos detalles curiosos de los que ya iremos hablando, pues a medida que van ampliando esas galerías van colocando no solo al resto de los hermanos que van falleciendo, sino que a partir de 1637, si no recuerdo mal, pues ya hay una orden de la Santa Sede, un decreto en el que ya plantean el hecho de que pueden enterrar a otro tipo de personas, es decir, a personajes laicos, a gente del pueblo, a profesionales de todo tipo, a fieles, por supuesto, ¿no? Y que no sean los hermanos de la orden. Y a partir de ahí ya se van abriendo todo el resto de las galerías hasta 1732, que ya ahí concluye. Y bueno, pues como podemos ver todos, pues se ha convertido en un verdadero espectáculo, un museo no solo del horror, como vosotros bien lo habéis plasmado, sino que además, bueno, pues es más un fiel reflejo de una película de terror que de unas catacumbas cristianas. Nunca mejor dicho, David. La verdad es que hay muchas curiosidades que vamos a ir ahora comentando. Hay diferentes niveles, hay espacios para diferentes tipos de momias. Parece que también hay alta alcurnia y, por ejemplo, niños, que es lo que más puede impactar a la audiencia. Sí, bueno, no hay diferentes niveles. Sí que es cierto que bajas al subsuelo, pero los cuerpos están divididos como por áreas. Imaginémonos que son como una especie de cuadrículas
pasillos que van, bueno, que está rodeándolo con pequeñas capillas como esta, y bueno, pues está separado desde... Pero eso, por ejemplo, que vemos ahí son niños, ¿no? Muy pequeños. Sí, serían niños, pero... Con sus trajes. Como comentaba David, es a partir de una fecha en la que de repente, bueno, pues a la gente que tiene dinero en Palermo, a las familias ricas de Sicilia, se les permite enterrar a sus muertos de esta manera. Tenemos que entender que la otra opción que había hasta ese momento, ya que no existían los cementerios, era sencillamente caer en una fosa común, con lo cual no era una manera muy religiosa quizá de enterrar a nadie, ¿no? Claro, es muy chocante ver esto hoy día, porque nosotros no podemos comprenderlo, pero según nos comentaba Fray Donatello, la gente iba a rezar a sus muertos aquí, y veía a sus niños, hoy están muy deteriorados, salvo Rosalía Lombardo, que ya hablaremos un poco de esa técnica de momificación que la deja en ese estado casi permanente, como de sueño, como de dormida. Y bueno, pues todos estos niños pertenecen a las familias nobles de Sicilia que decidieron, pues eso, ver a sus hijos año tras año. ¿Qué sucede? Hoy ya nadie va a verles, hoy ya nadie va a poner flores. Es cierto que ya nadie en Sicilia, ya nadie en Palermo va a ver todo esto. No sé si decir que se avergüenzan, lo dudo. Pero sí que es cierto que se ha convertido en un atractivo turístico tremendo, y la gente, la verdad que sale muy impresionada de ahí. Yo le hacía la pregunta un poco a Fray Donatello, luego también lo veíamos, nosotros nos cerraron el sitio para que pudiéramos filmar, pero cuando nos íbamos ya abrieron y me quedé un rato a observar los gestos de la gente, ¿no? Es curioso, había algún español por ahí y bueno, la gente sale muy sobrecogida, alguna persona incluso llorando. Imagino que preguntándose lo mismo que nos habíamos preguntado nosotros cuando estás mirando fijamente cara a cara todas estas personas, 8.000 que están enterradas aquí, ¿no? Y es, ¿qué somos? Podríamos decir, Nacho, en este punto de nuestra investigación o nuestro viaje nocturno, ¿qué diferencia hay entre eso, unos huesos mondos y lirondos, y lo que sería momia, que es lo que perseguían los antiguos egipcios y otros pueblos, ¿no? De alguna forma, ir al más allá con el aspecto más parecido al que teníamos en la vida, ¿no? Podía haber ese tipo de creencia, había una serie de ungüentos, había una serie de procesos que hacen que el cuerpo quede distinto, evidentemente, que una simple calavera, ¿no? Hombre, de alguna forma ellos lo buscaban, ¿no? Si no, no hubieran pertrechado, me atrevería a decir, los cadáveres con las ropas que algunos de ellos seguramente utilizaron en vida. Porque eso sí que sorprende, ¿no? Que todavía tengan sus propias ropas. Es una prolongación del mantenimiento del cuerpo físico, tal y como buscaban los antiguos egipcios y otras infinidad de culturas en la antigüedad. Para ello se han utilizado métodos de los más variados, ¿no? O sea, desde la propia momificación eviscerando. En definitiva, todas ellas, todos los sistemas de momificación lo que buscan es eliminar la humedad del cuerpo para que éste quede lo más acartonado, seco posible. Hay que pensar que un cuerpo normal de una persona de unos 70, 80 kilos de peso, una vez momificado queda en apenas 10 kilos, ¿no? Lo que es el peso de la osamenta. Se reduce casi al 10%. Sí, muy poco, apenas el poco cuero, pellejo que recubre los huesos. Uno de los detalles curiosos que a mí más me ha llamado la atención no solamente es la posición de los esqueletos, sino que muchos de ellos, cuando están emparentados entre sí, yo no sé si de una forma casual o de una forma buscada, lo que se ha hecho ha sido enfrentar a los cadáveres como si estuvieran todavía en ese más allá manteniendo una conversación, ¿no? Lo que hace quizás a los difuntos, convertirlos en protagonistas, partícipes de la propia escena, ¿no? Como si estuvieran interpretando todavía la visita de los turistas que en la actualidad se acercan a este lugar. Bueno, de hecho, fíjate, Iker, que estos que tienen una especie de soga alrededor del cuello es porque están expresando una especie de penitencia. Y sí que es cierto que hay algunos cuerpos que están enfrentados. Hemos hablado de que hay una división, por ejemplo, entre mujeres nobles, casadas, no casadas, algunas incluso con los vestidos de novia. Y algunas mujeres con los niños de la mano. Un espectáculo bastante dantesco, ¿no? Bastante desagradable. Pero bueno, es decir, es que esto era una tradición y era parte de la cultura y hoy día no lo podemos comprender, pero aquí está y aquí sigue, ¿no? Para los siglos. Es que es un teatro de la muerte. Se ha convertido es lo que voy a decir en un ahora mismo, teatro de la David, muerte. parece un teatro auténtico. Porque están colocados en esas posiciones a propósito, están adrede. Periódicamente, incluso cuando se les colocaba en sus galerías, como bien estabas apuntando, había galerías para todo, había las galerías, los sectores están divididos en galerías. Entonces está la galería de hombres, de mujeres, de niños, de frailes y sacerdotes, y luego están las galerías de las profesiones, es decir, que hay las de los militares, los médicos, sí, todo está estructurado de esa manera y vestidos como tal.
Y ahí es donde yo iba a ir, porque dentro de ese teatro de la muerte que se puede contemplar en las catacumbas de Palermo, resulta que ellos eran enterrados, eran colocados allí después de todo el proceso que algo ha estado esbozando el fraile durante el reportaje, pues es el lavado con agua, luego se colocaba durante 8 meses ahí en los coladeros y luego se les lavaba el cuerpo con vinagre para contribuir a que se secaran del todo. Pues dentro de toda esa maniobra para crear ese teatro de la muerte, luego eran colocados ahí con sus ropas. Y no solo eso, sino que periódicamente se les cambiaban camisas, se les cambiaban trajes, se les cambiaba calzado. Incluso durante un tiempo, yo no creo, como antes comentabas, pues que la gente de allí se hayan arrepentido de esto. Yo creo que ya están tan acostumbrados a convivir con la muerte. Palermo es una ciudad, pero tampoco no es una ciudad como Madrid, no es una ciudad tan grande. Entonces, que haya 8.000 cuerpos, yo creo que eso ha tocado muchas familias de las que están ahí en Palermo, y quien más y quien menos tiene algún familiar ahí dentro. Con lo cual, ya han convivido con la muerte y forman parte de ese teatro. Pero un poco lo curioso es que los familiares ya no van, ya no regresan. Una de las cosas que yo preguntaba es, efectivamente, hay familias todavía viven en Sicilia, en Palermo, que están aquí sus descendientes y sus familiares. Sin ir más lejos, Rosalía Lombardo, fijaos, está como dormida, decíamos. ¿Es la que más impresiona? Es la que más impresiona porque de verdad parece que está incluso sudando. El pelo está sobre el rostro, sobre la cara. Parece que está, quizá no recién muerta, ¿no? Pero prácticamente. ¿Y qué tecnología o qué proceso? ¿Se sabe algo de eso? ¿Qué se utilizó con esa niña en concreto? En realidad es el doctor Solafia, que en 920 momifica tanto a esta niña como a un cónsul norteamericano que había decidido expresamente quedarse allí. Y no se sabe muy bien exactamente qué es lo que hizo. Se sabe que inyectó alguna especie de sustancia química. Hemos hablado alguna vez sobre el arsénico y otra serie de sustancias, pero se llevó el secreto a la tumba. A la vista está, quizá esta no está del todo bien conservada, que es la del cónsul, pero la de la niña, la de Rosalía, de verdad que es muy impactante. Que la piel todavía está fresca, que la puedes incluso, que es flexible. Claro. Sí, y es el último cuerpo que entró. Sí, en 1920. De hecho, en los documentos de la orden viene especificado solo brevemente el que el doctor Solafia introdujo una especie de líquido a través de las venas que desconocen una composición química, lo introdujo a través de las venas y así ha quedado. Y así ha quedado el último cuerpo en entrar. Bueno, para quien piense que esto es lejano, Italia del Sur, en Madrid tenemos ejemplos bien conocidos como el famoso doctor Velasco, fundador del Museo de Antropología Nacional, que momificó a su propia hija, la famosa hija del doctor Velasco, que se convirtió en un mito y que de alguna forma era como retenerla ahí, ¿no? Como no admitir que la muerte había llegado a ese cuerpo, ¿no? Y tenerla todavía casi viva. Es muy curioso porque hay también toda una serie de anécdotas y de historias. Me contabas, David, que incluso en otros pueblos, por ejemplo pueblos andinos, esto de tener los cadáveres o las momias hablando entre ellas se llevaba pero a la última instancia, vamos. Sí, de hecho, es algo muy normal, era algo muy normal dentro del pueblo inca. Los incas lo que hacían era, había ciertas fiestas, ciertos días al año que correspondían con las fiestas del sol, etcétera, etcétera, y que ellos sacaban a lo que eran los sapas incas. El sapa inca era como el rey, digamos, de los incas, y luego al resto de nobles, y durante esas fechas los sacaban a las momias, las sentaban en unos, pues como si fueran reyes reales y estuvieran vivos, y a hombros los sacaban a pasear por todo el pueblo. No solo eso, sino que luego estaba en lo que podría ser la plaza de armas o la plaza mayor, y entonces allí los reunían, los colocaban frente a frente, incluso se les colocaba comida para que disfrutaran de ella, ¿no? Es una costumbre, pues que yo me imagino que guarda una perfecta relación con la idea de que tras la muerte y gracias a la momificación, pues se continúa la vida de una u otra manera, ¿no? Igual que también hicieron los antiguos egipcios, que pensaban, que el cuerpo tenía que estar conservado para cuando volviera ese Ka que viajaba al más allá, a su regreso se tenía que encontrar el cuerpo físico en buenas condiciones para poder retornar la vida. Si el cuerpo físico no estaba en buenas condiciones, era cuando sucedía la muerte total.
Nacho, mucha gente estará preguntando, ¿el pueblo egipcio es el más antiguo, el primero que empieza a momificar, el primero que empieza a idear una especie como de medicina y de religiosidad en torno a los cuerpos, o incluso hay detalles anteriores a Egipto de momificación? Hombre, hay una guerra antropológica casi, ¿no? Siempre se suele tomar la cultura egipcia como la pionera en la momificación, sobre todo porque es quien consiguió los resultados más espectaculares, ¿no? Desde las primeras dinastías ellos fueron, como antes comentaba, en grosso modo, realizaron el gran descubrimiento, el importante descubrimiento de conocer que el cadáver desaparecía, se descomponía por culpa de la humedad del propio ellos detectan cuerpo, el ¿no? problema, ¿no? De que la humedad ellos, sobre descompone todo, por completo. A partir de un detalle bastante lógico, ellos en primer lugar lo que hacían era cubrir los cuerpos en los enterramientos más primitivos, en el cuarto milenio antes de nuestra era. Bueno, un cuarto milenio, comienzos del 3000, cuarto milenio tenía que ser. cuarto milenio antes de nuestra era, lo que hacen es envolver los cuerpos en pieles de animales, los depositaban en el desierto y la propia acción de la arena del desierto lo que hacía era desecar, conservar de forma natural estos cuerpos. Cuando ellos empiezan a depositar los cadáveres en tumbas, donde ya no estaban, bueno, pues no se beneficiaban de la acción natural de la arena, es cuando observan que el cadáver se pudría. Y ese paso adelante, no sabemos quién fue el diseñador, no sabemos quién fue el inventor, no se sabe absolutamente nada, pero sí que es cierto que en algún momento dado descubrieron que viscerando el cadáver, sacando las vísceras, sacando absolutamente toda la humedad del cuerpo, dejándola ya, como todos sabemos, 70 días en una solución, el natrón, que es una especie de sal que se produce al norte de Egipto, en Wadi Natrun, pues ese elemento absorbía toda la humedad y quedaba un aspecto muy similar a los que vemos en las imágenes conservadas en Palermo, pero que luego en muchos casos han llegado deteriorados hasta nosotros porque se maquillaban, se utilizaban perfumes, ungüentos, aceites, etcétera, que en definitiva con ese intento de intentar prolongar o maquillar o de alguna forma alargar la vida de ese cuerpo en detrimento del mismo, ¿no? Consiguiendo en muchos casos que han llegado a nosotros momias totalmente calcinadas, carbonizadas y en muy mal estado de conservación. En España hay varias historias de momias, hemos recorrido algunas de las momias de Llerena, tantas otras que en vez de exponerse casi como en Palermo causaban realmente temor. Se hablaba de torturas de la Inquisición, en fin, y se escondían, porque todo lo que tiene que ver con la muerte, de alguna forma, se sigue escondiendo. Por lo tanto, estas imágenes provocan ese doble impacto, ¿no? Primero, la iconografía, que ya están viendo y no hace falta ni poner palabras, y segundo, eso, que es la presencia de una cosa que en la cultura actual, con los valores actuales, tiene que ser completamente escondida. Por eso quizá está en catacumbas, quién sabe. Hay historias y anécdotas, ustedes recordarán un reportaje que hicimos, quizá, si son seguidores de Cuarto Milenio, en las catacumbas de París, con, se dice, entre 6 y 8 millones de cuerpos, que es una barbaridad, pero bueno, lo comentan allí, miles y miles y miles de calaveras, calaveras estas sí, perfectamente limpias, o por lo menos sin carne, y allí había muchas historias. Es decir, el lugar y lo tétrico de ese sitio había generado muchas historias. Yo no sé si conocéis historias de este lugar, si tiene sus anécdotas paralelas de cosas que hayan sucedido, si le acompaña una historia más o menos siniestra, porque imagino que tiene todos los condimentos, o no. Sí que hay una historia, y es bueno, curiosa, en cuanto a que, bueno, hay que confirmar ciertas partes, o como en todas estas cosas que son leyendas, pues hay que creerse las cosas hasta su justa medida. Pero precisamente cuando en la Segunda Guerra Mundial las tropas estadounidenses entraron e hicieron el desembarco de Sicilia, lo que fue considerado como la Operación Husky, pues ellos entraron en las catacumbas y casi todos los cuerpos tenían ojos de cristal, y lo que hicieron fue llevárselos, o al menos quitárselos. Hoy en día hay algún cuerpo que todavía tiene ojos de cristal, pero es curioso que se está contando, o que se cuenta, que desde el desembarco en Sicilia de los estadounidenses entraron en las catacumbas y salieron llevándoselos, jugando con ellas, a saber qué. Bueno, una de las cosas que nos contaron con respecto a esto es que en el año 43 cayó una bomba, precisamente ese bombardeo norteamericano, que reventó los cristales de una de las salas de este Museo del Horror, ¿no? Y al parecer esos ojos desaparecieron porque del gran impacto
Si bien los cuerpos absorbieron muy bien esa onda expansiva, los ojos de cristal no. Todos los cristales que recubrían esos cuerpos, sobre todo de las mujeres, se hicieron añicos, los cuerpos quedaron más o menos preservados, pero parece que los ojos también se hicieron añicos, ¿no? Eso es un poco lo que nos contaban allí. Claro, fíjate, es lo que estamos hablando, ¿no? Que las leyendas hay que tomárselas hasta cierto punto como algo real, pero luego siempre hay explicaciones variables, ¿no? Madre mía, esto ya con ojos de cristal tenía que ser impresionante. Las catacumbas de Palermo ha sido un viaje breve, pero como la imagen es lo que ustedes van a ver que inmediatamente se queda inserta en su mente, pues ya las tenemos, un poco macabras, desde luego sobrecogedoras, como decía Luis Álvarez, y la gente que opera allí, que abrió todo este museo extraño, este cementerio gigantesco, pues ya no tiene ningún miedo, porque como bien sabemos, los que hablan de la parapsicología dicen que no hay lugar más tranquilo, ¿verdad?, que un cementerio, donde nunca ocurren fenómenos extraños, porque la paz es absoluta. Esta luz tenue, este lugar, desde luego, durante mucho tiempo quedará en nuestro recuerdo. Luis Álvarez, gracias, compañero. Buenas noches, gracias. Gracias, Nacho, como siempre, por tus Gracias precisiones y por enseñarnos un poco más de un culto que va hasta lo más antiguo, desde que el hombre es hombre prácticamente ha querido desafiar a la muerte. Y David, muchísimas gracias por tus apuntes sobre este lugar que desde luego levanta nuestra pasión en el buen sentido, porque por otro lado nos sobrecoge. Gracias, David. De nada. Y ahora hablábamos de imágenes, pues vean estas, pongan mucha atención, por favor, vean estas imágenes. Y es que si hay un vídeo que ha recorrido el mundo en tiempo récord, es el del famoso ya fantasma de Singapur. Se está diciendo de todo, pero teníamos que analizarlo. Véanlo, Carmen, ahí está. La verdad es que muchos de ustedes nos remitían a este vídeo. Está siendo uno de los más vistos, más descargados de Internet. Parece verdad una película de las japonesas de terror donde Tiene ese tono, sí. aparece ese espectro. Bueno, los periódicos incluso han recogido la noticia y lo han empezado a llamar el fantasma de Raffles Place. Al parecer, y ahí lo estamos viendo, las cámaras de seguridad del edificio CTV de Singapur graban como dos empleados van subiendo las escaleras, pasan por una especie de hall y se introducen dentro del ascensor. Bien, ahí están charlando, pero cuando llegan a su piso y salen detrás, ahí lo tenemos, el espectro de una anciana que cabizbaja los sigue. Pero evidentemente habrá una solución ya, ¿será un efecto informático o no? Se ha dicho, Iker, de todo. Que si era una manipulación del vídeo, que si era también una especie de publicidad. Iba a decir como eso, porque hemos visto. últimamente se está poniendo muy de moda lo de hacer una imagen de impacto para luego anunciarnos no sé qué producto. Pues has acertado. Difusión viral se llama el hacer estas cosas, y es No que me digas. por internet van surgiendo, se van reproduciendo de foro en foro, de página en página, y al final el publicitario gasta menos dinero que si hace una campaña, por ejemplo, en televisión. Bueno, en este caso se trata de una campaña publicitaria de la consultora GMP, que advertía de los peligros de trabajar hasta tarde en alguna empresa, porque te podía pasar esto. Así que tengan cuidado si trabajan de noche a estas horas, si suben un ascensor de su edificio donde trabajan y las cámaras de seguridad le graban, porque le puede aparecer una cosa como esto. Pero lo que está claro, y es el gran problema, es que al mismo tiempo que estos publicitarios prácticamente se hacen de oro por esta inteligentísima campaña, como digo, a la vez un sinfín de personas cuelgan estos vídeos en internet, los ponen en sus foros como historias reales y quedarán ahí in eternam, para siempre, como en un limbo de lo digital. Y claro, la gente luego acude dentro de 5 años y no saben si esto era una campaña, no lo era. Entonces, muy atentos todos, hagamos un poco de vigilantes, porque desde luego, hombre, era evidente que o era el mejor fantasma de la historia o era un truco. Además, fíjate en el eslogan de esta empresa que decía: el estrés, la fatiga y una salud descuidada podrían convertirnos en auténticos fantasmas. Dicho y hecho. Por cierto, si tienen vídeos tanto en la red como desde luego los suyos, que son los que más nos importan, 2 vías de contacto.
2 vías de contacto donde pueden mandarnos todo ese material que desean que analicemos, como los vídeos que estamos viendo. A través del correo electrónico cuartomilenio@4.com y también nuestro apartado de correos 18.189 con el código postal de Madrid 28080. Y por desgracia, no hay ningún tipo de truco, ni es ninguna campaña, el asunto, por ejemplo, del sillón del diablo, de la bestia de Gavaudan, que acabó con más de 200 personas, de los sacamantecas españoles, de los vampiros o asesinos en serie que buscaban la sangre. Y es que la atracción por la sangre es nuestro nuevo ejemplar de la nueva colección de Cuarto Milenio, que mañana estará en toda España junto al diario El País. Gracias por la acogida que ha tenido esta colección, gracias por su apoyo. Pero desde luego viene muy al caso de este programa que nos está saliendo hoy un poco sangriento, sí, hay que decirlo, a veces pasan estas cosas. Y fíjate, Carmen, venimos de unas catacumbas, ¿no?, de Palermo. Pues ahora vamos a ir a otras catacumbas. Y yo no sé cuáles dan más miedo. Vean esta imagen, la están viendo ya. Descendiendo por la escalinata, un lugar sórdido y una celda. Pues detrás de esa celda se esconde Pena, el diablo en persona. El hombre, que aún está encerrado, y esperemos que por mucho tiempo en esa celda, es el responsable de la extraña oleada de cadáveres que llegó a la zona de Jitomir, en Ucrania. 43 cuerpos como este llegaron a la morgue municipal en tan solo 6 meses. Nunca en la historia de la criminología se había visto algo parecido. Con 3 armas como esta, había aniquilado a familias enteras Onoprienko, como decíamos, el diablo en persona. Y en esta historia, una de las más descorazonadoras que hemos contado en Cuarto Milenio, quizá en busca del antihombre o del hombre provisto del mal puro, nos vamos a encontrar con extrañas señales, cruces, voces cósmicas y, por ejemplo, algunos macabros regalos que él dejaba en algunos enclaves de sus fechorías. El hombre del terror al otro lado del telón de acero, Onoprienko, un hombre que es lo más parecido a la bestia. Vamos a conocer su historia. Cuando se apagó la luz, rompí la ventana con un hacha. Y en el momento en el que el padre salió al patio, le destrocé la cabeza a hachazos. Su mujer salió después y preguntó: ¿dónde está mi marido? Yo respondí que estaba en el patio. Y la maté. Maté primero al niño, que lloró mucho mientras le golpeaba con el hacha. Y después a la niña, a la que decapité. Estos fueron 4 de los múltiples asesinatos que cometió Anatoly Onoprienko, el bautizado como Bestia de Jitomir. Las autoridades le describen como el asesino más terrible de la historia de Ucrania. Desde 1989 a 1996, Onoprienko quitó la vida a 52 personas en Jitomir, muchos de ellos niños. Según decía, guiado por la voz del mismísimo demonio. Anatoly mataba para robar, para no ser delatado. Liquidaba a todos, aunque en ocasiones ni siquiera hubiera botín. Estaba haciendo autostop. Aquel coche no se detuvo. No quisieron cogerme. Vacié el cargador de mi escopeta. El vehículo se salió de la carretera. Les registré. Aquellos perros no tenían nada.
Antes de quemar el vehículo, rematé a uno de los niños, que seguía vivo. Estatura media, aspecto atlético, inteligente, educado y tremendamente elocuente. Dotado de una memoria prodigiosa que le permitió detallar cada una de sus barbaridades con pelos y señales. Siempre actuaba de la misma manera. Una casa aislada, una familia indefensa y la oscuridad de la noche como cómplice. Hachas, cuchillos y escopetas eran sus armas que empleaba con extrema frialdad y carente de piedad. A través de las ventanas observé dónde dormían los inquilinos. Primero maté a tiros al hijo mayor y al padre en sus camas. La madre me imploraba que no la matara. Cuando me dieron el dinero y las joyas, la maté. Al bebé de la familia lo asfixié con una almohada en su cuna. A continuación me bebí una botella de champán que cogí de la casa. Durante 7 años, 100.000 efectivos de las fuerzas de seguridad ucranianas le buscaron sin cesar, siguiendo su reguero de sangre por todo el país. Un reguero que sobre el mapa tenía forma de cruz. Un macabro detalle que la bestia había hecho adrede, supuestamente siguiendo el dictamen del maligno. Onoprienko fue detenido de manera casual en una pensión. Su exceso de celo levantó sospechas y posibilitó su captura. En 1996 dio comienzo el juicio. El dictamen médico fue concluyente e inquietante a partes iguales. Onoprienko no estaba loco. Era plenamente consciente de las atrocidades que hacía. Ni esquizofrenia, ni trastorno sexual, ni paranoia. Simplemente matar por matar. Una multitud encolerizada le esperaba para lincharle. A la entrada de los juzgados se instaló un arco de seguridad para evitar la entrada de armas. Anatoly declaró dentro de una jaula tras la cual relató cada uno de sus salvajes crímenes y lanzó un mensaje que aterrorizó a los presentes. Hace 10 años yo era mitad hombre y mitad diablo. Me arrepentía de mis crímenes y deseaba suicidarme. Pero ahora soy el diablo en persona y no me arrepiento de nada. Soy el mayor asesino del mundo. Esta cruda aseveración contrasta con lo sucedido. Solo en los últimos 6 meses, la bestia mató a 43 de sus víctimas. Un registro inigualable hasta la fecha. Las leyes de Ucrania no contemplan la pena de muerte. Sin embargo, con Onoprienko hicieron una excepción. El 80% del país quería verlo ejecutado. Fue condenado a un tiro en la nuca. Tiempo después, la sentencia fue conmutada por cadena perpetua pese a la advertencia de la bestia. Anatoly Onoprienko fue tajante. Acaben conmigo, porque como salga, seguiré matando. El diablo en persona. De verdad que comprendo perfectamente lo que me decía nuestro invitado cuando estábamos viendo el reportaje. Vicente, esto da miedo. Esto da miedo. Cierto, da miedo porque no solamente vemos muchas muertes o muertes terribles, sino que comprendemos que la persona que los lleva a cabo podría matar hasta el final de sus días si nadie se lo evita y si nadie lo impide. No hace falta presentarle, ya le conocen todos. Nuestro guía de excepción en el mundo de la investigación criminológica y con el que vamos a vivir muchas aventuras y todos vamos a aprender. Por cierto, que me acaba de llegar su último libro, La investigación criminal, no hace falta más, ¿verdad? Vicente Garrido, profesor de Criminología en la Universidad de Valencia, y Jorge Sobral,
mucha suerte. Hace falta aprender, Vicente, de todo esto, de personajes como estos que aunque parezca terribles, tienen una enseñanza. Yo estoy con Vicente. Pocas piezas, llamamos piezas a los reportajes, me han impresionado tanto. Es tan real, tan frío, tan del otro lado del telón de acero. Y hay una cosa más. Viene de una zona muy degradada. Viene de una zona que, por el impacto en los años 80 del accidente nuclear de Chernóbil, dicen que le llaman la cuarta zona, Jitomir, toda esa área que va de Ucrania hacia Bielorrusia, donde actúa este individuo, donde hay los más altos índices, casi a nivel mundial, suicidios, alcoholismo, depresión. Y en ese mundo oscuro interviene este hombre y se aprovecha además de eso, casas aisladas de madera. Caramba, qué película de terror, ¿no? Claro, él yo creo que representa muy bien el espíritu oculto de una Rusia, de una cultura que durante muchos años ha aparecido escondida. La tesis oficial, Iker, de los estadistas soviéticos eran que el crimen era un residuo del capitalismo. Pero cuando se desenmascara toda la situación, cuando caen las murallas, cuando se abre el telón de acero, vemos que lo que aparece ahí puede ser motivo de mucha crítica social. Podemos estar criticando durante los foros internacionales todo lo que ha pasado ahí, pero todavía más importante, descubrimos que hay un auténtico horror. Descubrimos que se genera un tipo de asesino, como tú muy bien has dicho, frío, implacable, que actúa como un autómata, que en verdad es algo muy particular de esta zona, porque no se da en el mundo occidental. Y descubrimos entonces, con una profunda estupefacción, toda una generación de asesinos que nos va a descubrir una cara hasta ahora desconocida del régimen soviético. Claro, al otro lado del telón de acero, Vicente nos ha hecho conocer algunos personajes que en fin, hay que conocerlos para saber lo que puede ocurrir, y porque la criminología tiene que comprender el cerebro humano. Retratos como los de Richard Ramírez, sería una especie de Richard Ramírez, ¿se acuerdan, no? Que también hablaba del diablo, pero detrás del telón, este hombre. Hasta cierto punto sí, lo que ocurre es que aquí hay dos diferencias fundamentales. En primer lugar, este es el primer asesino que se especializa en matar familias. ¿Matar familias? De hecho, mata 9 familias, con un total de 45 miembros. De sus 52 asesinatos, hay 45 que pertenecen a familias, son 9. Él mata 9 familias en su integridad. Richard Ramírez estaba interesado en abusar de la pareja, de la mujer. Para conseguir ese fin mataba al marido en la mayoría de las ocasiones, pero otras veces dejaba con vida a los niños que estaban ahí. No era un asesino de niños. Este hombre es el asesino global, y que es el asesino total, no en balde el apodo Terminator. ¿Por qué? Porque cuando él toma en sus manos los instrumentos que solía matar, aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? El machete, el martillo y sobre todo el arma favorita, porque sobre todo él es un asesino. A pesar de que la recreación muestra el hacha, porque es efectivamente lo que muestra la sensación de mayor violencia, él sobre todo se especializa, en la mayoría de los crímenes los lleva a cabo con la escopeta, esta escopeta recordada. Y esto nos recuerda efectivamente al personaje de Terminator. Tú recordarás muy bien cómo es un aniquilador. Exacto, cómo él utiliza esto como una manera rápida de despachar. Y él efectivamente aniquila, porque de hecho él no persigue un móvil sexual. El móvil económico es, en primer lugar, digamos, la razón por la que él mata, pero rápidamente el móvil económico pierde sentido, y matar y matar y matar cada vez de una manera más brutal, más rápida, más frenética, se va a convertir en su auténtico fin. Pero entonces, Vicente, aquí hay un enigma, hay muchos enigmas, ¿no? Pero hay uno que es que se nos plantea la historia de Onoprienko. Tengo por aquí un recorte de esos que también dice: la historia del señor O, un asesino en serie ucraniano, autor de más de 50 muertes. Es muy curioso porque da la sensación de que hay como un argumento, que es el robo. Es decir, él maneja joyas, quita el dinero. Al final eso va a ser una especie de excusa porque lo que quiere es la sangre. Correcto. Hay una fase inicial en la que él, producto, como muy bien tú has expresado, de ese detritus final en que se libera el régimen comunista, él, como otras personas, se dedica a robar. Lo que ocurre es que en 1989 roba continuamente con un amigo suyo, y en uno de los robos le descubren, el matrimonio le descubre. Entonces él, junto con su cómplice, lo que hace es acabar con aquellas personas que le pueden descubrir. Y entonces mata, Iker, a los padres, pero a 8 hijos. Su primera toma de contacto con el crimen es brutal. Mata a 8 niños. Exacto. Pero bueno, entonces, esto a nivel criminológico, mental, psicológico, dicho de otra manera, que una vez que él comprende que ha sido descubierto, entonces ya no tiene ninguna barrera, ya no tiene ningún freno, y mata porque no quiere que le capturen. Ahora bien, ¿qué sucede?
abandona la relación con su amigo de robos y se convierte entonces en un depredador solitario. Y a partir de ese momento él va a matar para robar. Pero llega un momento en que a partir del segundo crimen, porque él lo dice, en un momento determinado dice: hasta ese momento yo todavía sentía y lamentaba poder matar. A partir de esa circunstancia, matar iba a ser mi objetivo. Actuaría como un autómata. La muerte solo dictaría mis acontecimientos y mis quehaceres. A partir de ahora todo el mundo me conocería como un robot capaz de matar sin pestañear. Él lo reconoce y lo dice. A partir de ahora, la muerte será mi objetivo fundamental. Ocasionalmente roba, pero el placer de matar es lo que le convierte en una persona implacable. Y de hecho, si quieres luego hablaremos de esto, él se reconoce en tres figuras. Se reconoce en la figura de un seguidor de Satán, se reconoce en la figura de un cumplidor de órdenes de Dios y se reconoce en la figura de un robot capaz de llevar a cabo un proyecto experimental que quizá proviene de fuerzas intergalácticas. Habla de extraterrestres, Vicente. Correcto, pero ¿cuál es el común denominador de todo esto? El común denominador de todo esto es que yo soy naturalmente superior a los otros. De hecho, él llega a decir, ¿qué es el ser humano? El ser humano son como granos de arena, no hay valor ninguno en ellos. Y por encima de todo les peta al juez cuando le condena: usted no es capaz de comprender lo que yo hago, usted no es capaz de comprender que yo obedezco órdenes de personas o de seres que son capaces de manejar todo lo que sucede aquí. Quizá usted no lo entienda, pero sus nietos probablemente llegarán a comprenderlo. Es decir, él se constituye en un ser superior y a partir de ahí todos sus actos están justificados, ya sea por una entidad extraterrestre, por una entidad demoníaca o por la propia divinidad. Entonces, Vicente, nos encontramos con, como me ha parecido conocer en otros casos que nos has planteado, no en una excusa, sino quizá él lo cree de verdad, ¿o no? ¿Cree Claro. de verdad estar en contacto con esos otros seres de otros planos, dimensiones o planetas lejanos? Porque se habla incluso eso, de voces cósmicas que le guían. Yo lo que creo es que cuando él dice, soy parte de un experimento para probar que el hombre es capaz de asesinar y aprender a vivir con esos crímenes a sus espaldas. Madre mía, eso lo dice él. Eso lo dice él. Cuando él dice eso, él tiene que buscar una explicación a lo que él hace. Porque lo que él hace es extraordinariamente terrible. Es Iker un escalón más, es la evolución perfecta, es el autómata, es el depredador absoluto. Frente a él, clásicos del crimen como Manson, como Ramírez, como otros, por supuesto, con ser figuras terribles, palidecen. Porque él es un escalón superior, él va a matar como una máquina a familias enteras. Te lo repito, Iker, nunca nadie había hecho eso, y ni nunca nadie lo hizo después. Él es Nunca nadie lo hizo después. No. Había como una barrera, quizá de último rincón de la humanidad, en el asesino, en el depredador, en el cazador social, que eran los niños, ¿no? Me imagino. Correcto. Y en este sentido es muy importante, yo creo que los espectadores lo van a entender, la diferencia que hay entre comprender y sentir. Él lo dice muy bien cuando explica uno de los crímenes que cometió. El 19 de febrero de 1996 mata a la familia Dubček, dispara al padre e hijo y destroza a martillazos a la madre y a la hija. Pero atención a esto, la hija que había visto el asesinato de sus padres estaba rezando en la habitación y dice a Onoprienko: segundos antes de matarla a martillazos, le ordené que me dijera dónde guardaban sus padres el dinero. Y ella, con gesto desafiante, me dijo: no, no te lo diré, asesino. Y yo entonces la maté. Y dijo Onoprienko: fíjense, qué fortaleza, qué valor tan extraordinario, pero no sentí nada cuando la maté. Aquí puedes encontrar la diferencia entre lo que tú entiendes o comprendes, intelectualmente lo entiendes. Él es capaz de valorar esto como una virtud. Él dice: qué admirable la conducta de la niña, pero yo no sentí nada, yo la maté. La niña que había visto matar a sus padres, rezando en su cama, vio aparecer al monstruo y le dijo: no te lo voy a decir, Onoprienko. Le desafía. Y él es capaz de reconocer esto, pero no siente nada. Esa es la tragedia de Onoprienko. El hecho de que, incapacitado de dar una explicación a lo que él siente que es poder, que es exuberancia sensual, que es un poder omnívodo, incapaz de entender esto, dice: tiene que haber una razón. Tiene que haber una razón para que yo pueda justificarme matando continuamente, para que yo pueda entrar en una casa, pueda arrasarla, pueda quemarla y sentir que se ha cumplido la justicia. Y esa razón le lleva a pensar: ¿no seré yo el objeto de un plan? ¿No será que se está obrando en mí un experimento del cual yo soy solo un instrumento porque muestro una evolución superior? ¿No seré yo un estadio superior a lo que hay aquí ahora? Yo creo que eso es lo que nos enseña Onoprienko. Una situación terrible, socialmente degradada, cuando la gente intenta sobrevivir, genera este monstruo. Y este monstruo, para
que podamos entender y entenderse, genera una explicación absolutamente diabólica. Todo lo que me rodea es miseria. Yo vengo a superar esto y mi muerte purificará todo esto que ha sido degradado por la miseria y por la nimiedad de lo que significa un ser humano. Ahora hablaremos de las últimas palabras de Onoprienko. Onoprienko, además, por si fuera poco, es noticia y dice que esas voces cósmicas, Vicente, le han dado una nueva orden: matar a 200 personas. Y hay quien dice que, a pesar de las normas de seguridad, de la distancia con el asesino, había miedo. Y no me extraña, a pesar de que iban armados los celadores y guardias. Miedo en esa mirada sin alma, Vicente, en esa mirada fría. Permíteme una cosa, que me acompañen ahora las cámaras, porque hay un detalle muy curioso. En uno de los viajes de Onoprienko, él tiene una visión mística, Vicente, una visión del Cristo del Corcovado en Brasil. Ese Cristo impresionante, y la forma de cruz se le queda marcada hasta el punto de que si uno busca en el mapa, en esa cuarta zona, en esa zona muerta entre Ucrania y Bielorrusia, se da cuenta de que es una cruz. La policía buscó incluso simbología. Él, mito o no, parece que tenía muy claro el símbolo religioso en esa Europa todavía bajo el comunismo, de esparcir sus víctimas de esa manera. Esa especie de delirio místico ya nos mostraba que era un individuo débil mental o enfermo mental. Bueno, de hecho los exámenes que se le hicieron eliminaron por el que él tuviera ningún tipo de patología mental. Pero sí que es cierto que algunos asesinos son capaces de describir, cuando recuerdan los acontecimientos, determinados hechos que les impresionaron, su sensibilidad, y que les proveyeron de ideas. Sin duda que la imagen del Corcovado, cuando él era un marinero de 17 años, recorriendo el mundo, debió ser impresionante. No mal de figura en una de estas, digamos, maravillas, me parece, del mundo moderno. Y sin duda es una imagen de poder, es una imagen también de cuidado, de protección, ¿no? Y esto puede ser, en una mentalidad como la suya, esto puede ser entendido en un sentido diferente. Es decir, si el hombre es tan débil que necesita por completo los cuidados y necesita de un protector, entonces acabemos con el hombre, porque el hombre no vale nada, porque yo estoy aquí para demostrar, como antes he leído en una de sus citas, que existen personas capaces de matar y vivir con ello y afrontar cualquier cosa, porque hemos de reconocer que la naturaleza humana puede llegar a este extremo. Y yo soy el experimento, yo soy la pura prueba de que el ser humano puede ser así. Nosotros decimos, así de monstruoso, así de terrible, y su respuesta es sí, porque yo soy la fortaleza y vosotros sois la debilidad. ¿Hasta qué punto llega, en cuanto a maldad pura, este hombre, Vicente, que se modifican las leyes en Ucrania, se le condena a morir con un tiro en la nuca? Al final se pospone esa pena de muerte. El 80% de los ucranianos, claro, sobre todo imagino cuando uno sabe las atrocidades con los niños que son asfixiados, sí. Y que, como tú dices, es saltar una barrera que antes nadie había saltado. Disparados, golpeados. En realidad, si me permites una pequeña aclaración, en aquellos momentos Ucrania tenía una condena de privación de libertad máxima de 15 años. De los 15 años se pasaba a la pena capital. Lo que la gente tenía miedo es que no le pusieran la pena capital, porque claro, si no a los 15 años este sujeto volvería a estar en la cárcel, en la calle. Sin embargo, como Ucrania aspiraba a entrar en la Unión Europea, entonces no pudo aplicar la pena de muerte con Onoprienko porque la Unión Europea le había exigido una moratoria. Y nadie, como tú sabes muy bien, nadie que aspira a estar en la Unión Europea puede tener la pena de muerte. Luego, en realidad, los afanes modernistas, europeístas de Ucrania le salvaron la vida a esta persona, porque de lo contrario, por supuesto que él hubiera sido ejecutado como lo fue Chikatilo. Vicente, yo sé que esto es polémico, esto es delicado, pero cuando planteamos a tantos cientos de miles de amigos un caso tan terrible, lo peor de la especie humana, claro, ¿qué se puede hacer con un individuo de este tipo? Y lo pregunto desde el punto de vista de que este sí es un peligro social, este es un peligro para nuestra propia especie. ¿Qué hay que hacer con estos individuos? Bueno, déjame que te cuente cómo fue capturado y de paso contestaré a tu pregunta. Él estaba viviendo con un primo suyo y el primo un día, buscando unas cosas, encontró armas de él. Entonces, cuando llegó a casa le dijo, oye, ¿qué hacen estas armas aquí? Y él le dijo, será mejor que te metas en sus asuntos, porque de lo contrario tú y tu familia lo puedes lamentar la próxima primavera, le dijo. Entonces este hombre se alarmó y llamó a la policía. La policía empezó a registrar estos casos y a través de una información previa
a través de la cual se había extraviado, se había dado como robado un arma que coincidía con unos crímenes que habían ocurrido anteriormente. Cuando el primo llamó, contó que las características de esa arma eran la que estaba en su casa. Entonces fueron allá, le tendieron una emboscada a 20 personas, llamaron, porque ellos temían que estuviera su mujer con su hijo. Pero al no estar él, entraron y él dijo, bueno, de acuerdo, iré con ustedes, pero antes déjame que vaya a coger el abrigo. Entonces él se abalanzó sobre su armario buscando la escopeta que tenía escondida, una escopeta parecida a esta. Rápidamente los policías le apresaron y él dijo textualmente, según se supo posteriormente, me podréis sujetar, pero todo el daño que he hecho ya lo he hecho. Y si por mí dependiera, ninguno de vosotros ahora viviríais. Luego, sujetadme bien. Si tú entiendes cómo fue capturado y entiendes lo que él dijo en estas circunstancias, ¿cuál es la explicación? Una persona así no puede salir nunca, nunca. Porque aunque tenga 60, aunque tenga 70 años, seguirá siendo un peligro, sobre todo porque es relativamente fácil coger un arma y disparar a cualquiera. Luego, yo creo que aquí tenemos que pensar en el formidable riesgo que ha supuesto para la libertad de los demás, en las pesadillas que ha llevado a literalmente cientos de personas, porque son 52 personas asesinadas, y tenemos que decir claramente que hay personas que la sociedad no puede correr el riesgo de que estén en la calle, por mucho que esto pueda parecer duro a determinadas personas. Duro, evidentemente no, porque imagino que no hay ningún tipo de piedad ni de esperanza de la reinserción de un individuo así, porque ¿por qué ese mal químicamente puro, por qué en esa persona? ¿Sabemos algo de su biografía? Bueno, él efectivamente proviene de una familia, como era tan, por desgracia, tan habitual en aquellos tiempos, ¿no? y todavía quizá hoy más, familias donde el alcohol ha hecho estragos, familia donde la pobreza es característica. Su padre abandonó a su madre y él a los 4 años entró en un orfanato. Él quedó muy resentido con su padre porque su padre se llevó a su hermano mayor. Y él en una de las declaraciones dijo, mi padre y mi hermano mayor debieron haberse ocupado de mí porque ellos podían. Del orfanato sale prácticamente al mundo del ejército, ingresa como marinero, luego también está en unidades mercantes, no militares, y así va pasando la vida en diferentes trabajos. Vive como un nómada, cuando está haciendo los crímenes vive de una cabaña en otra, sin domicilio. Él lo que hace es coger un coche o coger el tren, sobre todo el tren. El patrón básico empieza a ir de una zona a otra, tal y como tú has mostrado, sobre todo en tren. Utilizó el coche, pero básicamente es el tren. Entonces, como él dice también, es otra frase de las muchas que le ha dicho, como él dice también, no tenía que pasar nada excepcional, simplemente sentía la necesidad dentro de mí, me aburría, me desesperaba, veía tanta necedad y estupidez que sabía que cuando me levantara y cogiera mi mochila, una familia iba a morir. Eso es lo que hacía. Entonces, buscaba una casa a las afueras de una pequeña ciudad y entonces con ese armamentario, como muy bien se ha visto ahí, se acercaba y arrasaba a la familia, la mataba, disparaba, las acuchillaba, utilizaba el hacha y luego se marchaba quemando fuego a la casa. En ocasiones mataba a personas que habían tenido la desgracia de tener alguna relación con la escena del crimen porque se habían acercado. Luego realmente él era el exterminador. El apodo de Terminator, como le pusieron algunos comentaristas, sobre todo la prensa británica, cuando él dio una entrevista a un periódico londinense, se ajusta a una realidad, como tú muy bien has dicho, porque es la persona que no siente y es capaz de destruir cualquier cosa. Si él representa eso, nos debe de hacer reflexionar sobre un par de preguntas que yo planteo aquí para tus espectadores. Y que la primera pregunta es, ¿existe por consiguiente el mal en su sentido más puro? Dicho de otra manera, ¿es verdad entonces que el ser humano es capaz de desarrollar la perversión y la maldad absoluta sin ningún vestigio de humanidad? ¿Existe pues el antihombre en un sentido antropológico? Y la segunda pregunta es, ¿hasta qué punto una sociedad no tiene la obligación de evitar una antología tan extraordinaria de crímenes y de horrores? Probablemente estas dos preguntas las puede expresar a modo de respuesta el fiscal. Yuri Tukanev explicó y dijo, ¿por qué en sus conclusiones finales? ¿Por qué mata a este hombre? ¿Por qué existe una persona así? Y él concluye, yo creo firmemente que ha habido y hay personas cuya naturaleza les impide matar y otras personas cuya naturaleza les exige hacerlo. Anatoly Onaprienko es la persona que más puede demostrar hasta qué punto el ser humano puede convertirse en enemigo de sí mismo. Y lo más terrible de todo es que nosotros no supimos evitarlo.
Onoprienco, el señor O, le llamaban en la prensa, cuando los propios periodistas de la zona no podían creerse lo que había sembrado este individuo. Eso de que el diablo existe, sí, y puede tener forma de persona, desde luego, puede tener esa máscara aparentemente humana. Como siempre, una lección magistral de nuestro amigo, del profesor de Criminología de la Universidad de Valencia, Vicente Garrido. Mucha suerte con el libro, nos has dejado sobrecogidos. Bueno, Vicente. yo creo que son casos muy interesantes, por supuesto que dan un poco de miedo, pero este miedo creo, Iker, que es necesario sentirlo para darse cuenta que el ser humano tiene muchas caras y necesariamente la cara de la maldad también ayuda a dibujar nuestro perfil. Luego es necesario conocerlo. Vicente, como siempre, un placer, de verdad. Por cierto, impresionante la mirada, ¿verdad? Esa mirada. Bueno, pues ahora te invito a que vayamos a otra mirada, mucho más antigua, pero misteriosa. Véanla, es la más célebre dama de nuestra historia. Evidentemente se trata de la Dama de Elche, aquí está con nosotros. Todo un misterio y una polémica, y vamos a hablar de ella. Les confieso que soy un auténtico apasionado del arte íbero o ibero, porque sigue siendo la gran zona de misterios en la arqueología patria, en la de nuestro país, porque está muy de moda Indiana Jones y me alegro mucho, pero caramba, es que en España tenemos siglos de misterio. Por ejemplo, una cosa, ¿sabían que en el siglo IV a.C., de pronto, los propios pobladores que hicieron figuras como la Dama de Elche o la enigmática y más desconocida Dama de Baza, descubierta en 1971 en ese lugar de Granada, sabían, como digo, que de repente cogieron martillos y destrozaron las propias figuras? Una hazaña, una furia iconoclasta que todavía sigue siendo un misterio. ¿Por qué rompieron estas damas o diosas madres? Ese término, diosa madre, está muy de moda desde el Código da Vinci. Y las tenemos aquí en España, como la Dama del Cerro de los Santos, tantas otras. ¿Qué significaban? ¿Por qué envueltas de cenizas de los muertos? ¿Diosas, guerreras, sacerdotisas? Hay un misterio, hay que contarlo. Por cierto que, aprovechando la circunstancia, El caso de la Dama de Elche, un libro ya inencontrable, se publicó hace unos 15 años y sé que la buena gente de Alicante y de Elche precisamente esbozarán un gesto de rabia. Les hizo mucho daño este libro. Un profesor americano, de repente, gran polémica, dice que la Dama de Elche es una falsificación, porque es cierto que en el siglo XIX se hicieron algunas damas apócrifas, pero no tiene razón el señor Moffitt, y vamos a demostrarlo. Vamos a viajar en busca del misterio de estas figuras nuestras, que son un enigma auténticamente sagrado y todavía no descifrado. Una de las figuras más emblemáticas y enigmáticas de la cultura española es con certeza la Dama de Elche. La imagen de su rostro hierático es inconfundible, y su mirada fulmina con la duda a quienes intentan descifrarla. Su busto de piedra caliza brotó de la tierra casi mágicamente, a golpe de azada, a principios de agosto de 1897, ante la mirada atónita de los campesinos de la Alcudia de Elche. Al desmontar parte de un bancal situado en las afueras en los lindes exteriores de la finca, se encontraron, parece que una especie de cista de piedra preparada, y la dama estaba en el interior. La imaginación popular pronto buscó un nombre para aquella mujer de piedra, la Dama Mora. La alegría del hallazgo entre los ilicitanos duró poco. Al final del mes de agosto, la dama viajaba hacia Francia, donde estuvo hasta 1941, en el Museo del Louvre. Un acuerdo entre Franco y el general Pétain la trajo hasta el Museo del Prado. Todos se preguntaban, ¿quién era la Dama de Elche? Los rasgos hieráticos, en cierta manera misteriosos, de la Dama de Elche conducen a unos a pensar que se trata de una diosa, es decir, algo no humano, podríamos decir, entre comillas, ¿no? Mientras que otros dicen que, bueno, que es una representación de una miembro de la élite social ibérica.
parece evidente que la dama tiene una finalidad religiosa, o sea que representa una figura que puede ser una divinidad, puede ser una sacerdotisa, pero bueno, más probablemente es una divinidad, y seguramente es la encarnación de esa diosa madre mediterránea que todas las culturas antiguas han tenido, Deméter, Cibeles, Tanit. En el mundo ibérico no sabemos cómo se llamaba porque no conocemos los nombres, pero es la encarnación de esa figura femenina primigenia, original, digamos, relacionada con la tierra, con la fecundidad, con todo ese aspecto, todo ese mundo. Otros aventuraron que la Dama de Elche habría sido un importante monumento funerario. De hecho, a sus espaldas se abre un nicho donde presuntamente descansaron las cenizas de un ilustre y anónimo muerto incinerado. La Dama de Baza es una dama que aparece dentro de una tumba, tiene también un hueco en uno de sus laterales y ahí dentro sí que se encontraron cenizas. O sea, la Dama de Baza está clara que es una urna cineraria monumental. Quizá las honras fúnebres sirvieron para aplacar la ira de los espíritus, o para conducirlos a su destino final, el más allá. Los íberos incineraban o cremaban sus muertos, es decir, eran colocadas en una pira funeraria y se procedía a la combustión de la leña y entonces se producía que el cadáver se fuera quemado, con sus pertenencias en muchas ocasiones. Los guerreros, por ejemplo, recibían honras especiales y sus armas bélicas eran quemadas junto a ellos. Sacerdotes o, en definitiva, quien se encargaba del ceremonial de recoger estos restos, estas cenizas, de depositarlas dentro de una crátera, de intentar posteriormente depositarlas en el lecho funerario final, de dejar también junto al féretro o a los restos incinerados del personaje en cuestión aquello que lo identificó en vida. Si es que algún día la Dama de Elche tuvo un cuerpo, algunos la imaginaron de pie, otros en cambio sentada en un hermoso trono, como el que corresponde a una reina o diosa. Aunque sea la más bella y perfecta, la Dama de Elche no es la única de su estilo entre las esculturas del misterioso pueblo íbero. En el yacimiento arqueológico de Cabezo Lucero, en Guardamar de Segura, se encontró en 1987 una dama emparentada con la de Elche, a menos de 20 kilómetros de distancia. Estaba en una necrópolis datada entre el siglo V y IV a.C. Excavando superficialmente ya uno de los cuadros en que se dividía la excavación, pues apareció un bloque que inmediatamente se reconoció como parte de una escultura deformada, muy picada, muy alterada. Una primera análisis de la pieza, en la primera reconstrucción, dieron lugar a que se viera que era una escultura femenina con rodetes en los lados de la cara, en las orejas, semejante a la Dama de Elche. En los años 90, un profesor estadounidense de historia del arte, John Moffitt, lanzó una terrible bofetada contra la autenticidad de la Dama de Elche. Señaló al dueño del yacimiento de la Alcudia, Manuel Campello Antón, como la persona que orquestó la falsificación de la extraordinaria escultura con el objetivo de ganar dinero. Sin embargo, las últimas investigaciones han demostrado que la escultura es verdadera. La dama tiene en primer lugar trazas de oro en su superficie, que evidentemente ningún falsificador de finales del siglo XIX se le iba a ocurrir aplicarle oro a la dama. En segundo lugar, los pigmentos que la dama tiene en la pintura son azul egipcio, que es un pigmento muy caro y utilizado en la antigüedad, y cinabrio natural, que es un pigmento que en esas condiciones se utiliza mucho en el mundo greco-romano, en el mundo púnico, y que, según los estudios que se han hecho, deja de utilizarse como tal a lo largo del siglo XVIII, cuando se sustituye por cinabrio artificial. El importante hallazgo en la necrópolis de Cabezo Lucero pudo ser el aldabonazo final a la teoría del profesor de la Universidad de Nuevo México. La Dama de Cabezo Lucero viene a indicar que ese tipo de figuras no solamente se hizo una vez para la Dama de Elche, sino que habrían otras
y que en cierta manera la dama de cabeza de lucero, al hallarse en un contexto arqueológico, en una excavación arqueológica, científica, pero en cierta manera, si había alguna duda, que yo me parece absurdo plantear una duda sobre la utilización de la leche, si había alguna duda, pues la despeja, porque efectivamente hay esculturas semejantes halladas en excavación científica arqueológica con todas las garantías. Hasta hoy, nadie sabe exactamente quién fue la dama de Elche, ni cómo pudo escapar a la hazaña iconoclasta que destruyó a otras mujeres de piedra. En los últimos siglos del primer milenio, antes de Cristo, se rompieron deliberadamente centenares de estatuas ibéricas. ¿Fue una revolución popular? ¿Un cambio en las ideas religiosas? El desconocimiento sobre este y otros aspectos del fascinante pueblo íbero no es menos tupido que el vistoso manto que recubre el torso de la dama mora. La historia de los íberos se confunde con la adoración a sus desconocidos dioses, con la poderosa mirada de la dama de Elche y el misterio de la muerte. Al final, nuestros antepasados no eran más ignorantes que nosotros respecto a la esencia de la vida que ellos magníficamente plasmaron en sus poderosas diosas madre. Mucha gente con la película célebre Parque Jurásico pensó eso, que era una ficción. Poco a poco, de alguna forma, se va convirtiendo en realidad, como tantas y tantas cosas. El ejemplo, lo que viene, la reconstrucción de especies que ya están extintas, algunas maravillosas, como el tilacino, como el tigre de Tasmania. Y lo ha conseguido un equipo de científicos australianos. Han anunciado que han logrado integrar un gen, un fragmento de ADN del tigre de Tasmania, una especie que se extinguió en 1936 en un embrión de ratón. Gracias al tilacinus de 100 años de antigüedad que había sido preservado en etanol en el Museo de Victoria, los científicos ensamblaron los fragmentos y formaron un gen que participa en el proceso de crecimiento óseo y que es similar a uno que tiene el ratón. Conseguido esto, le añadieron una bacteria y la integraron en un embrión. Según los especialistas en zoología de la Universidad de Melbourne, donde se realizó el experimento, esta es la primera vez que se utiliza el ADN de una especie desaparecida, pero se puede repetir la misma prueba con otros animales extintos como los mamuts o incluso los dinosaurios, de los cuales hay muchas muestras de ADN. Estos experimentos, que tan solo se habían hecho realidad en las películas, podrían convertirse ya en absoluta realidad. ¿Y es posible que la ciudad perdida de los incas, la mítica Machu Picchu, pueda arrojar más sorpresas? Parece que está todo trillado y descubierto. Pues no, las hay. Y lo anunciaba el Instituto Nacional de Cultura de Cuzco. Informaba del hallazgo de 51 osamentas humanas en la zona arqueológica de Machu Picchu. Los cuerpos serán exhumados y sometidos a la prueba del carbono 14, aunque se cree que pertenecieron a los habitantes de esta imponente ciudadela en la época pre-inca. Ubicado a 2.360 metros de altura, en Machu Picchu vivían unas 300 personas de alto rango y linaje, descendientes del fundador Tahuantinsuyo. Al parecer, los restos corresponderían a campesinos, porque los contextos funerarios se encuentran dentro de una ladera y son bastante modestos. Si fueran enterramientos importantes, estarían con revestimientos rocosos de fino decorado. Según los especialistas, hay una riqueza cultural incalculable en la zona donde están los edificios que en su época de esplendor tuvieron jardines, acueductos, calles, fuentes de agua labradas en la roca, altares, observatorios cósmicos y múltiples espacios para el culto. Bueno, es una visión que uno no puede olvidar nunca. Machu Picchu, con esa piedra final donde se medían los movimientos de las estrellas con una precisión increíble, digna de los científicos, pero se hacía hace muchísimos siglos. Por cierto que de hace muchísimos siglos viene esta noticia. Ustedes recordarán las imágenes impresionantes del equipo de Frank Godio, Tesoros submarinos de Egipto, esa imagen de las cabezas de viejos faraones emergiendo en mitad del agua oscura. Bueno, pues se siguen haciendo búsquedas por parte de otros equipos y surgen también hallazgos increíbles. Ha surgido la estatua de la diosa griega Afrodita, un busto de la reina Cleopatra,
y una máscara que probablemente perteneció al comandante militar romano Marco Antonio. Todo ello ha sido descubierto en la ciudad portuaria de Alejandría. Todas estas piezas fueron halladas en excavaciones llevadas a cabo en el templo Tabursirisi, Machena. En el mismo lugar, los expertos desenterraron una estatua sin cabeza perteneciente a un monarca de la época grecorromana, de los Ptolomeos, que gobernaron Egipto entre los años 332 y 30 a.C. En el templo se descubrieron también varios pasadizos y túneles que tienen una profundidad de 50 metros, pero no conducen a la tumba de Cleopatra, como se pensaba en un primer momento. Abu Siris de Alejandría es una zona de las 14 de Egipto en las que Set sepultó los pedazos del cuerpo de su hermano, el dios Osiris, tras asesinarlo, según revela la antigua mitología egipcia. Osiris era en la época faraónica el dios de la resurrección, símbolo de la fertilidad y regeneración del Nilo, y también jefe del tribunal del juicio de los difuntos. Luego hablaremos de alguna forma de un concepto de Osiris, del dios de esa otra vida, porque van a venir historias de espectros, de fantasmas, leyendas o no, eso ya lo descubriremos. Pero ahora es el turno de Mundo Insólito. El mundo insólito de esta semana viene un tanto macabro. Comenzamos en Jalisco, en un camposanto. Al parecer, durante el fin de semana robaron unas urnas funerarias. Alarmado, el vigilante del cementerio llamó a la policía y estos pillaron a los ladrones infragantis. Llevaban las urnas funerarias con las cenizas de 2 difuntos en sus manos. Habían profanado 2 tumbas. Pero se quedaron todavía más perplejos cuando les dijeron que qué iban a hacer con estas, y dijeron que es que participaban en rituales satánicos. Al parecer, vendían estas urnas con sus cenizas al líder de la secta, que luego hacía extraños rituales con ellas. La segunda noticia insólita nos lleva hasta Washington. Allí acaba de ser inaugurado un museo del crimen. Ha sido a nivel particular. Un hombre que perdió a su hijo, fue asesinado hace 27 años después de estar secuestrado. Ha decidido mostrar los objetos más terribles, como una silla eléctrica verdadera. Se muestra todavía con el casco, incluso con la esponja mojada, para que corra mejor la electricidad. También una camilla donde se les inyecta esa inyección letal a los reos todavía en Estados Unidos. E incluso ha recogido objetos como el coche de Bonnie and Clyde, el que fue utilizado en la película. Está totalmente baleado, como están viendo. Y ahora un descubrimiento insólito. La policía no sabe qué puede estar pasando. En los últimos 10 meses se han descubierto 4 pies. Lo que pasa es que no saben a quién pertenecen. Hay diversas hipótesis de la policía. Ha sido en el estrecho de Georgia. Y allí dicen que incluso algunos de ellos se han encontrado con sus respectivas zapatos o zapatillas. No saben si se puede tratar de un accidente aéreo en el que los pasajeros han perdido, se les han amputado por ese accidente esos pies, o si puede tratarse de una venganza. Y tan solo dejan de muestra el pie de algunos de los muertos. Por cierto, ¿han oído hablar de la Siguanaba, del Cadejo, de la Llorona? Nombres que nos parecen extraños, pero que enseguida vamos a comprender en su enigma más íntimo. ¿Son historias que exportamos los españoles a América? ¿Por qué se repiten a tantos miles de kilómetros de distancia los mismos encuentros con procesiones de muertos, mujeres enlutadas o figuras que provocan sonidos como el llanto de un niño? Nuestro compañero Juan G. Vallejo, en su viaje por Centroamérica, ha encontrado este tipo de historias, leyendas o no, sobrenaturales, y no solo eso, sino también testigos, personas de carne y hueso que en pleno siglo XXI nos van a narrar lo que vivieron, se encontraron con lo extraño y han querido que lo contemos en Cuarto Milenio. Vamos a comenzar el viaje. Centroamérica y esos supuestos aparecidos. Nuestro punto, nuestro objetivo, la Antigua. Un lugar precioso, pero lleno de historias inquietantes. La ciudad de la Antigua, en Guatemala, ha resurgido de sus cenizas cual ave fénix tras múltiples catástrofes que marcaron su historia. Todo el bello entramado colonial que contemplamos ha tenido que ser reconstruido en diferentes ocasiones, pues los 3 volcanes que la rodean rugieron con fuerza durante los siglos XVII y XVIII, provocando terremotos que, además de asolar la urbe, causaron un gran número de víctimas. Sin embargo, hacia 1541 hay un temporal que provoca un deslave de la ladera y arrasa la ciudad. Esto va a provocar un nuevo traslado y luego de una serie de
evaluaciones de sitios, consultas a los vecinos, el ayuntamiento determina trasladar la ciudad a esta parte del Valle de Panchoy en 1543. Y desde ahí entonces se inicia ya el florecimiento de lo que fue la capital del Reino de Guatemala. La tragedia marcó en buena medida la vida de esta ciudad. Y es posible, por este motivo, que diferentes espectros paseen desde hace siglos por sus calles, provocando el terror entre sus habitantes. El dolor que se acumula en algunos de sus rincones no solamente se debe a la crudeza de los seísmos, también las estrictas normas sociales, marcadas por un duro clasismo, hicieron mella en muchos de sus vecinos. En una de las ocasiones en que estaba en un encuentro con su amor prohibido, doña Elvira, que así la llamaban, tuvo la mala fortuna de que una correntada del río se llevó a sus hijos. Fallecieron. Ella enloqueció de dolor al darse cuenta de lo que había hecho. Y desde entonces, desde ese momento, los busca. Los gritos de lamento del espectro de la doncella que perdió a sus hijos han sido escuchados por infinidad de testigos. En este caso, es el ceramista de reconocido prestigio internacional, Cruz Enrique España, el que nos relata su experiencia de niño. Un día nos metimos en un callejón. En ese entonces no había luz eléctrica en mi aldea, en San Felipe de Jesús, Antigua Guatemala. Y nos metimos en un callejón. Por supuesto, nosotros íbamos alumbrados con velas. Pero hubo un viento fuerte y nos apagó las velas, nos quedamos a oscuras. Y en eso empezamos a escuchar un aullido quejido. Y alguien de todos gritó: "Esa es la Llorona", y salimos corriendo todos, cada quien buscando su casa. Conocida popularmente como la Llorona, dicen que todo aquel que escucha su grito corre el peligro de que su alma sea poseída por este espectro maldito. Siempre esconde su rostro. Sus ropas son de color negro, por el luto al que está condenada toda la eternidad. Y aunque su figura es esquiva, sus pasos rompen en muchas ocasiones el silencio de la noche, llevando su castigo y su locura a los habitantes de la Antigua. Y entonces mi mamá me llevó a pasarme los santos óleos. Después de los bautizos en las iglesias, el padre le echa a uno los óleos para que se me quitara el susto. Y aparte de eso, alguien le dijo a mi mamá que escribiera las 7 palabras en un papel y que las quemara. Sin embargo, este no es el único espectro de mujer atormentada que deambula por las calles de esta hermosa ciudad guatemalteca. Acechando algunas noches cerca de las numerosas fuentes que hay en la urbe, son también muchos los testigos que afirman haber visto una preciosa dama, vestida con un sedoso camisón blanco. Sus sinuosas curvas se entreven bajo su escaso ropaje, y es fácil que, quien la observe, quede hipnotizado por su belleza. La ciguanaba es una mujer que busca las pilas públicas para bañarse. El huacal con que ella agarra, aquí le conocemos como huacal, con que ella agarra el agua para echárselo encima, echa unos destellos con los rayos de la luna. Dicen que es de plata, dicen. Pero nosotros al acercarnos, el cuerpo se nos ponía feo, todo erizo, la lengua gruesa, los pies dormidos, era una cosa. Y por eso es de que siempre nos obligaban a nosotros a cargar alguna cosa de metal para ponerlo en la lengua, y eso cortaba el efecto del espanto. La mujer siempre huye de quien la observa, y si alguien la sigue, le conduce hasta un sendero del bosque que cada vez se interna más en la espesura. Es solo allí donde mostrará su verdadero rostro. Pero si existe un espectro en esta ciudad cuya extrañeza es digna de investigación, ese es sin duda el conocido como Cadejo, un gran perro lanudo cuyos ojos brillan con un diabólico halo rojo por la noche. La visión de un ser del inframundo para unos y un tipo de lobo no catalogado por la ciencia para otros.
El cadejo parece tener algunas variantes que podrían relacionarse con alguna influencia indígena, pero hay otras que son definitivamente mayas. Por ejemplo, la de la ciguamonta, el sisimite parece también estar relacionado con espíritus protectores mayas. No podemos saber si alguna vez más, por estas calles pintadas con vivos colores, volverán a pasearse terribles espectros. La antigua hoy recibe al viajero con otros encantos, aunque, oculto en sus preciosos rincones, siguen vivos los estigmas de un desconcertante pasado. Bueno, estoy seguro que muchísima gente que nos sigue, que reside en España, pero que proviene de muchos países latinoamericanos, que les mandamos un saludo porque sabemos que siguen con fidelidad Cuarto Milenio, habrán de inmediato recordado muchas historias de la infancia, y quizá no tan de la infancia, porque personajes como La Llorona, cuántos amigos nos han pedido desde Ecuador, Perú, Colombia, Centroamérica, que hablemos, ¿no? Porque muchos hablan de historias reales. Es como quizá el trasvase de nuestra historia de la chica de la curva, llevada allí, con una historia trágica, con una madre que pierde a sus hijos y que luego va con un lamento como de niño, con un lamento trágico, intentando recuperarlos. Esta historia, no sabemos bien por qué, ha dado la vuelta al continente americano y está viva, con mucha fuerza. Mucha gente cree que es absolutamente real. Nuestra misión, descubrir si es real o no. Juanje Vallejo estuvo allí en Guatemala. Buenas noches, Juanje. Buenas noches, Iker, ¿cómo estás? Bueno, una cantidad increíble de historias, hasta el punto que quizá Guatemala sea una gran desconocida, que hay monografías específicas sobre historias de almas en pena. Tal es el nivel de los casos y testimonios, como hemos visto. Este es un libro de Celso Lara, que es profesor de antropología de la Universidad de Guatemala, donde recoge perfectamente, bueno, no solamente las historias que yo he plasmado en el reportaje, sino muchísimas más. Hay que pensar que esta ciudad, que la antigua, está cargada de historia y de magia. De historia primero porque fue una ciudad que fundó Pedro de Alvarado y que fue capital de todo lo que fue Yucatán, incluso el Yucatán mexicano, que se destruyó 3 veces por erupciones volcánicas. Y que ¿3 veces la erupción volcánica arrasó la población? En 2 casos fue erupción volcánica y otro fue la cima de un volcán. Tras una gran cantidad de agua, se desploma la cima del volcán y el barro, digamos, hunde media ciudad. Fueron los desastres que sufrió. Y se hace también conocida a nivel literario, aunque no se refleje directamente, porque Saint-Exupéry, el señor que escribió El Principito, pues tuvo un accidente en Centroamérica y estuvo viviendo un año en la Antigua. De ahí que en el planeta donde esté El Principito haya 3 volcanes, uno apagado, como es el caso de la Antigua, uno que tiene que desollinar porque está de vez en cuando, tiene erupciones, y otro que está continuamente echando lava. Entonces, digamos que es una ciudad que ha sido muy recurrente a nivel literario por esos edificios y toda esa historia maravillosa que se plasmó ahí de la Edad Media. Bueno, es muy curioso, Juanje, porque lo que acabas de contar me ha hecho recordar una historia que se plasma en una fotografía que publicaba el diario El Comercio de Lima. En el año 1970, ahora que por desgracia estamos asistiendo a terremotos constantes en toda la faz de la Tierra, hay una población peruana, Yungay, que desaparece por completo. Hay unas 20.000 almas que no tienen tiempo ni de abrir los ojos. Como ha comentado Juanje Vallejo, una especie de lasca de hielo, en este caso del gran volcán, gran montaña Huascarán, baja y cercena la vida del pueblo. Hay alguna imagen de una muchacha indígena rezando en lo que era el pueblo, ya no queda prácticamente nada. Bueno, pues en ese sitio precisamente las historias de ánimas, de procesiones de muertos, de aparecidos, bueno, se concentran como en ningún otro punto de todo el Perú. Es decir, tenemos un pueblo varias veces arrasado y luego parece que las historias, quizá por esa tragedia, quedan ahí. Carmen, La Llorona, un clásico absolutamente, cuánta gente nos ha hablado de ella, y mucha gente americana convencida de que es real, de que hay una historia base, auténtica. Sí, incluso hay testimonios repartidos por muchos países de testigos que aseguran haberse encontrado con esa Llorona. La historia, al parecer, se centra primero en México, al parecer surge de allí. Era una mujer que había mantenido pues relaciones con un español de los que llegan a la conquista. Este español la deja con 3 hijos y se casa con una persona de la alta sociedad también española. La mujer, en venganza, lo que hace es ahogar a esos 3 hijos en uno de los ríos y después suicidarse ella. Desde entonces se oyen los lamentos
llantos de esa madre, e incluso hay muchas personas que aseguran haberla oído decir: ¡ay, mis hijos, ayudad a mis hijos! Bueno, estaríamos entre la leyenda y la realidad, porque hay sobre todo hombres que aseguran habérsela encontrado. Están como seducidos por una mujer que va vestida de blanco, con el cabello bastante oscuro, como si fuera una persona indígena de otro tiempo, que les traslada hasta el río. Una vez allí es cuando dice que tiene que ayudarlas porque su hijo se ha ido con las aguas de este río y que si no la ayuda, pues que no mantendrá relaciones amorosas con él. En ese sentido, el hombre entra al río y normalmente se ahoga. Hay que pensar también otra cosa, lo que dice Carmen, que es un elemento fundamental, y es el tema de los ríos. Los ríos para la cultura maya eran la entrada al inframundo, al Xibalbá, ya que toda la península de Yucatán es de un terreno kárstico y entonces muchos ríos se hunden, o también los cenotes. Entonces para ellos era una de las formas de entrar al Xibalbá, ese mundo terrible donde estaban los espectros, como es el caso de la Bueno, es muy curioso, Juan, esto, porque en todas las culturas de la antigüedad, incluso europeas, por ejemplo, en las tierras vascas, ¿no?, el asunto de los ríos y las lamias, que realmente están ahí con un peine de oro, en muchas historias, esperando siempre a la orilla del río. El kelpie, en las tierras escocesas, que es una especie de criatura con cabeza de caballo, y ahora lo comento por una de las historias que hemos visto en el reportaje, que espera, se decía a los niños, esto lo sabe muy bien el antropólogo José Luis Cardero, que no se acercaran al río, a veces por pura prevención, porque estos seres estaban en esos espacios límite. Espacios límite, pues eso, que era el propio río en sí. Hemos visto historias de aparecidas de las más extrañas que yo, desde luego, he registrado. Juanje, aparecidas con cabezas animalescas, por ejemplo. Hablamos de leyendas, evidentemente, pero leyendas que se cuentan como realidad y con testimonios. Porque ahí teníamos, por ejemplo, a un célebre escultor artesano de la antigua que decía que había oído ese chillido de la Llorona y que le habían dado los santos óleos. Sí, porque el problema es que cuando tú tienes contacto con algún ser de este inframundo, de este otro mundo, tienen que llevarte al sacerdote porque puede apoderarse de tu alma y puede hacer que te vuelvas loco. Entonces, a Vicente Enrique España, cuando escuchó el ruido de la Llorona, su madre le llevó al sacerdote para que le hiciera, entre comillas, como una especie de exorcismo. En el caso de otras personas con las que yo hablé, que hayan visto al cadejo, a este perro fantasmagórico, o que hayan visto la ciguanaba, o incluso la procesión de ánimas, pues exactamente igual. ¿También hay procesión de ánimas? Sí, es más, además con una connotación muy curiosa, y es que comentan que si tú ves cercano al día 1 de noviembre una procesión por la noche, y eres capaz, porque es una advertencia, eres capaz de coger, ir a ver la procesión y meterse en esa procesión, vas a ver toda la gente encapuchada, aunque puedan hablar contigo y tal, pero cuando llegas al cementerio, porque va en dirección al cementerio, la persona que vas a ver en el ataúd eres tú mismo, y es que por tu atrevimiento vas a morir por haberle puesto trabas o haber ido con las ánimas benditas que vienen del purgatorio para purgar sus penas y a las que no se las puede molestar. Entonces, bueno, pues en este caso, el investigador que aparece al principio del reportaje me decía que su madre le había contado, no que se metió en la procesión de ánimas, pero sí que la vio. O el caso de la ciguanaba, otra gente que me comentaba que la había visto, esa mujer vestida siempre de blanco, con un pelo negro precioso, que se bañaba. Entonces, o sea, no son leyendas que hayan quedado en un olvido, sino que te vas siempre en el siglo XXI, la ciudad de la Antigua, una ciudad maravillosa, también hay que decirlo, y la gente te va a seguir contando, sobre todo la gente mayor, que muchos de ellos han tenido experiencias con este sutil mundo de leyenda que tenemos también reflejado en la Antigua. La pregunta es si eso viene por los conquistadores, si viene de España realmente, la cultura de creer en la procesión de muertos de la que hemos hablado aquí, o tiene una generación propia, ¿no?, allí. La verdad es que no se puede saber muy bien dónde se originan las leyendas, porque te trasladas a otros países como en El Salvador y es muy parecidas las historias que se cuentan de la Llorona, pero en este caso lo llaman la descarnada. La descarnada es una madre que ha perdido también a sus hijos y por las poblaciones rurales suele aparecer. Además, hay testigos que aseguran haberla visto por esas calles entrar siempre a una iglesia para rezar por sus hijos muertos. Cuando entra a esa iglesia y alguien le sigue, inmediatamente desaparece. Son historias donde no conocemos la base, aunque algunos dicen que se centran en diosas mayas, por ejemplo, que eran sobre todo las que tenían que ver con los embarazos, con los niños, y que a raíz de ahí pues surgen un montón de historias.
En la Antigua también hay una historia dentro del cementerio. Al parecer, pues un grupo de chavales estaba jugando junto a la tapia. Dijeron a ver si uno, el más pequeño, se atrevía a entrar dentro del cementerio, con la mala suerte que cayó dentro de una fosa y sus compañeros no le encontraron. Fueron al pueblo a pedir ayuda porque después de llamarle e incluso entrar al camposanto no encontraron a ese niño pequeñito, y cuando ya se lo cuentan los padres revisan alrededor hasta que se dan cuenta que ha caído en una fosa que estaba abierta para enterrar al día siguiente a una persona anciana que había muerto en la Antigua. Pero lo que les extraña es la cara de espanto que tenía ese niño. Se había roto la nuca y lo que tenía era un grito ahogado en esa boca abierta que asustó a todos los presentes. Desde entonces dicen que ese niño vaga no solamente por el camposanto, sino que muchos chicos que pues utilizan la ouija o incluso que han contado su historia, por las noches se ven visitados por ese pequeño. Es una figura un poco pequeña, luminosa, como si fuera Rubito, que emite un lamento lastimero, terrible, y de repente desaparece. Siempre que pasa eso, la gente va al cementerio a poner flores a la tumba de ese niño e incluso caramelos, como pasa en algunas tumbas y en algunos camposantos en España. En Málaga, recuerdo. Para que ese niño esté calmado, para que no vuelva a visitar a ninguno otro. Pero fíjate lo que es el mundo este de leyenda que hay en América Latina y sus dos vertientes completamente distintas, ¿no? Cuando estuve investigando en la Antigua, hay una historia que me sorprendió, que era la del carretón de la muerte. ¿El carretón de la muerte? El carretón de la muerte, sí. Y era un carretón que pasaba por la noche haciendo un ruido terrible, cuyas mulas lo tiraban, eran mulas sin cabeza, y se decía que era un carretón de los hermanos Banarreche, que habían dejado escondido un tesoro en una parte de la ciudad, ¿no? Este carretón se estuvo escuchando durante muchos meses, aterrando a toda la ciudad, hasta que una noche un señor fue capaz de pistola en mano liarse a tiros con el carretón, y era un carretón de mulas efectivamente de color negro. Las mulas tenían tapadas la cabeza y era un carretón donde se llevaba contrabando. Y de ahí se creó la leyenda. Pero en cambio hay otra leyenda que es todo lo contrario, y es la de los cadáveres azules. Hay una casa en la ciudad de la Antigua que se le llama la Casa de los Cadáveres Azules, porque resulta que el señor de la casa se va de viaje, vuelve y se encuentra a su señora con otra persona, los mata y les mete a los dos en un bidón de añil de color azul. Entonces los vecinos, pues la señora desaparece, le dice que haya vuelto a España, que todo esto, pero dicen que los vecinos empiezan a escuchar gritos, a escuchar lamentos, a ver espectros por la noche, hasta que una obra cercana rompió este gran barril de añil y aparecen ya deshechos los dos cadáveres de los dos amantes. O sea, unas partes donde la realidad, digamos, tiene una explicación sencilla y otras donde realmente esa vida que hubo en América pues fue muy terrible, ¿no? Y sobre todo a nivel de alta alcurnia, de prohibiciones sociales, de celos, de envidia. Y entonces pues es muy curioso meterte en este mundo. Bueno, es muy curioso sobre todo el hecho de que estamos viendo que muchas leyendas, hay que llamarlas así, leyendas populares que tienen que ver con la muerte y el miedo a los muertos que reviven o que vuelven, son prácticamente idénticas a las que tenemos en España. La pregunta es si hemos exportado esas leyendas, si nacen por ciencia infusa entre la gente, con su propia mentalidad allí en aquellos pueblos, porque lo que ha contado Juanje del carretón de los muertos nos ha puesto de inmediato la visión de aquella carreta de la muerte real que recorría las sierras de Cazorla, llena de muertos y generando una leyenda sobre lo malo que te podía ocurrir si te encontrabas con ella. Estamos hablando de leyendas, desde luego. El cadejo, que es ese perro que al parecer si te lo encuentras puede ser de dos colores, según se cuenta en Latinoamérica, o blanco-negro, y según te lo encuentres es diferente. El negro es el malo y el blanco es el bueno, siempre con ojos rojos. En este caso no crece como en España, que tenemos historias de ese perro negro que se aparece a algunos cazadores sobre todo y que va creciendo, va aumentando su figura hasta que se hace descomunal, monstruosa. En el caso del cadejo no, en el caso del cadejo es un perro que al parecer te acompaña, sobre todo cuando llegas a altas horas de la noche, porque las leyendas siempre dan un poco de moraleja, ¿no? No vayas por caminos oscuros, ni vayas bebido por esos caminos, porque se te puede aparecer el cadejo, que es lo que pasa en estas ocasiones. Y si se te aparece, ten la buena suerte de que sea blanco y te acompañe ileso hasta tu casa, o si no, te las verás con el inframundo del que hablaba antes Juanje Vallejo, con esas sombras oscuras que te pueden acompañar hasta el mal. Es muy curioso porque, lo hemos comentado en alguna ocasión, en España hemos recogido, en la provincia de Navarra, testimonios de cazadores que ellos pensaban que era una cosa zoológica, cuidado, nada de espiritual,
pero un perro que en mitad de un camino muy concreto, cerca de la población de Lerín, cerca también de la otra población próxima de Falces, tierra de cazadores, veían una especie de perro, se bajaban a cogerlo con la buena voluntad de bueno, llevarlo y integrarlo en el resto de camadas, digámoslo así, de perros, y ese perro estaba siempre quieto en el mismo lugar, en un punto kilométrico que existe, y crecía. Yo he recogido varios testimonios de esas personas de las que hay que fiarse 100%, que vieron aquello y que evidentemente no recogieron a aquel individuo. En Inglaterra, en el norte del Reino Unido, se cuenta la misma historia del perro negro como un enviado maligno. En el fondo, muchos antropólogos hablan de Anubis, ¿no?, del perro negro que transporta la muerte o que lleva a los muertos y que de alguna forma en nuestro inconsciente colectivo sigue ahí metido y se representa en diferentes culturas. Pero volvemos a lo de siempre. Lo curioso es que hay personas que a cámara, Juanje, han contado que ellos lo vieron. Efectivamente, y además fíjate que yo incluso llego a relacionar el tema del cadejo al ser ese perro grande, tan feroz, con el pelo tan lanudo, porque no es una representación de un lobo normal, incluso con lo que luego se llamó el chupacabras, que hubo gente que habló que era así, que lo describía como una especie de perro gigantesco y alguna foto hubo falsa incluso de algún tipo de perro lanudo. O sea, realmente es algún tipo de perro que queda sin... de perro no, de lobo, que queda sin catalogar por la ciencia en las selvas de Yucatán. Podría ser. Difícil. Podría ser. Yo lo veo muy difícil, sí, porque queda ya muy poca selva en esa zona. Si fuese más al sur, sí. Pero el caso es que el inconsciente colectivo, ahí está, y mucha gente que dice que lo ve y que lo ha visto, y como dice Carmen, es una imagen del inframundo. Pues quizás nunca lo sabremos. O imágenes de miedos que todos llevamos dentro y que de repente se proyectan, ¿no? Sobre todo, si se han dado cuenta, este viaje es muy parecido a alguno que hemos hecho a la Galicia profunda, con todo el respeto, a esa Galicia todavía rural, con caminos todavía sin alumbrado, donde se cuentan estas historias. En Extremadura hay también muchísimas historias con perros, hablabas de Galicia, por ejemplo, los lobisomes, ¿no? También eran perros que normalmente delante de la gente a los que se aparecía, pues se iban convirtiendo y se convertían en un perro absolutamente enorme. Pero también en Extremadura, si no recuerdo mal, hay apariciones de mujeres como la Llorona, de esos lamentos lastimeros que se escuchan por las noches. Incluso tuvimos aquí la campanilla de los muertos, ¿os acordáis? En Salamanca, en la provincia de Salamanca, también con esa historia de los difuntos para calmarlos, esa campanilla que suena y sigue sonando todas las noches y que tanto bien hace a esas almas en pena por si están vagando por esos caminos de piedra. La noche y el mundo rural generan una serie de historias que se pueden contar, por ejemplo, a esta hora de la madrugada, tranquilamente, sabiendo que son leyendas, convencidos de que son mitos populares, pero cuidado, como una especie de anomalía, hay un porcentaje mínimo de gente que dice yo lo vi, y desde luego gente que parece que no miente y que vio algo. ¿Qué es lo que vio? Los propios miedos condensados en el ambiente, como vienen acompañándonos desde el principio del tiempo, ¿o hay algo más? Eso deben preguntárselo ustedes. Desde luego lo que hemos hecho es poner sobre el papel y sobre la imagen que evidentemente en esa zona tan lejana de España hemos seguramente exportado historias maravillosas, historias sobrecogedoras. Las hemos recogido, las hemos recuperado, las hemos reiniciado de alguna forma para ustedes gracias a la labor de nuestro compañero Juanje Vallejo. Juanje, gracias, y en futuros viajes seguro que nos encontramos con historias muy parecidas, porque si hay algo universal no es el lenguaje, no es la raza, no es el color, es la historia del miedo a los muertos. Efectivamente, ese miedo inconsciente que todos le tenemos a esa parte oscura que nos rodea. Gracias, Juanje. Carmen, ¿qué te parece si ahora vamos con otras imágenes? Porque además la remesa de esta semana viene muy poderosa. Vamos con ellas. Imágenes del cuarto milenio. Bueno, y si el programa ha sido bastante fuerte, ahora viene lo que he llamado 3 apariciones, ni más ni menos. 3 apariciones, Carmen. La primera de ellas nos la enviaba Santiago Moya. Está tomada en el palacete del Marqués de Fontalba, en Jacarilla, en la provincia de Alicante. Al parecer hay rumores de que se ven extrañas luces e incluso apariciones, y ellos fueron a investigar. Como si fueran reporteros de Cuarto Milenio, se adentraron en las entrañas de este edificio y decidieron tomar algunas fotografías. Iluminaron la zona por detrás y al meter las fotografías, esa tarjeta fotográfica de su cámara digital en el ordenador, se dieron cuenta que había salido esta extraña figura. Parece incluso, ¿verdad?, una figura alargada, una sombra que tiene... como un batín, ¿no? Los pies que se difuminan. No se sabe muy bien. Bueno,
Guillermo León, que no se le escapa ninguna en esos análisis que hace, nos dice que tenía que ser alguien que verdaderamente estaba allí. Una persona, incluso dice, además seguro que llevaba una especie de bolsa, mochila o... Se ve. Como si lleváramos las cámaras de fotos en esas bolsas, ¿verdad? Pues al parecer tuvo que estar ahí unos 16 segundos en una exposición prolongada en la que alguien se ha colado delante de la cámara y la fotografía lo ha captado. O sea que es uno de esos reporteros entusiastas de cuarto milenio, entre comillas, pero yendo desde luego a encontrarse con el misterio, el que ha sido fotografiado. O sea que de fantasma, nada. ¿Vamos con la segunda aparición? Vamos con otro palacete. Ajá. En este caso, en la Alhambra de Granada, el Palacio de Carlos V. Vemos las fotografías, ¿verdad? Nos decía que estaba solo la persona que ha hecho la fotografía, que ha tomado la imagen, y el vigilante de seguridad que le hacía un poco como de guía. Estaba completamente cerrado y al final vemos una silueta. Además, José Vargas Coutrot, que era quien nos enviaba esta curiosa imagen, nos daba todo tipo de detalles. Nos decía que al fondo, en el hueco de la puerta, se ha aparecido un espectro de la época de Carlos V. Eso es lo que nos decía él. Podemos apreciar la figura de un soldado español de la época de este rey con su casco, su traje y hasta sus pantalones bombachos. Bueno, Guillermo León lo que nos dice es que recurramos a nuestra audiencia, porque si no, no se podría explicar esta fotografía. ¿Realmente en esa estancia hay una figura detrás como si fuera de un soldado? Porque efectivamente la hemos ampliado, hemos visualizado esa zona en concreto y efectivamente parece un soldado de los de la época de Carlos V. Pega un fogonazo el sol muy grande ahí, una especie de contraluz, ¿no? Puede ser una estatua, puede ser un cuadro, puede ser un relieve. Necesitamos la ayuda. Pues ayuda. necesitamos su ayuda. Están viendo ya las vías de contacto que siempre mencionamos, pero tomen buena nota porque necesitamos resolver este misterio granadino. Vamos con la última aparición. La última aparición en Managua, en Nicaragua. Nos la enviaba Fernando Cuenco Nava y nos decía que una amiga que pertenece a una inmobiliaria pues fue a este edificio a sacar varias fotografías de esos pisos que están vacíos para luego venderlos o alquilarlos. Hizo varias tomas y el susto que se llevó cuando las metió en su ordenador y se dio cuenta que había como una especie de niña, ¿verdad? Parece que está sonriente e incluso que lleva como un babero o un vestido. Mirando hacia arriba. Con un babero, mirando hacia arriba. Guillermo nos dice que tenía que ser alguien que estaba allí, porque es que si no, no tendríamos ninguna explicación. Si realmente esa persona estaba sola en ese edificio de Managua, en Nicaragua, y no había absolutamente nadie con ella, tiene un serio problema. Mira, hemos hablado de fantasmas y aparecidos en Guatemala, no muy lejos de Nicaragua precisamente, pero es que la propia imagen parece como desvaída, como de otro tiempo, no sé. No, desde luego no parece nadie de carne y hueso. En fin, una de esas que no podemos resolver y que me dan paso para contarles unas últimas palabras que creo que son interesantes por lo que está pasando en diferentes países del mundo. Yo ando realmente de sorpresa en sorpresa. Vean lo que tengo en mi mano. Son documentos oficiales de la Fuerza Aérea Británica. Lo que les voy a decir, desde luego, no es poca cosa. Todavía los sellos de desclasificado, objetos volantes no identificados, fenómenos aéreos, Ministerio de la Defensa. Bien, el gobierno británico ha dado a conocer ni más ni menos que 7.000 expedientes sobre el tema OVNI. Claro que hablaremos de esto, largo y tendido en Cuarto Milenio y próximas ediciones. Cuando uno va a la información, se da cuenta de que hay cientos de testimonios, de fotografías, de dibujos, de documentos, de códigos. Conclusión, el 10% están sin explicar. Que claro, en 7.000 expedientes son muchos casos. ¿Qué está pasando en el mundo? Hace un año tan solo, el gobierno francés hizo lo mismo. Dio unos ese fenómeno de lo que se llamó crisis del petróleo. Ahora estamos en una época de recesión y una época donde quizá las creencias tienen que ir hacia otro lado. No lo sé, pero es muy raro que potencias como Francia y como Inglaterra estén diciendo de alguna forma que los ovnis existen. Nadie puede decir que no, que son una fantasía. Están aquí. ¿Qué son? ¿De dónde vienen? Eso no lo sabemos, pero cuando uno lee los testimonios de militares, cuando uno lee
y ve documentos de aterrizajes de extraños aparatos junto a bases aéreas o grandes ciudades, piensa que, pese a quien pese, el enigma ovni no está muerto. Algo está ocurriendo allá arriba y habrá que intentar descifrarlo. Lo intentaremos hacer. De momento les espero en 7 días, aquí como siempre, en nuestra nave del misterio.